pues si alguien tiene algún problema con que salga su imagen, pues yo le pediría por favor que apagara la cámara e incluso luego en el momento de las preguntas, si no quiere encenderla, pues lo puede decir de viva voz o simplemente escribiendo en el chat. Como decía, pues nada, pues Redes que Generan Futuros, un programa de la Diputación de Sevilla en el que participan 40 municipios y es un programa pues de participación juvenil para afrontar el cambio climático, ¿vale? Entonces, pues la idea es que estos chicos y chicas pues conocen en mayor profundidad qué es el cambio climático y una vez que lo conocen, pues diagnostican su municipio, miran cómo está en relación al cambio climático y la idea es que propongan una serie de medidas para que en su municipio de alguna forma intente afrontar el cambio climático, ¿no? Elaboran de forma democrática un decálogo de acción contra el cambio climático y por la salud y este decálogo pues lo presentan a la corporación municipal que, bueno, de la que intentamos pues que luego posteriormente pongan en marcha estas medidas. Bien, en el marco de este programa tenemos también algunas sesiones o acciones formativas para las diferentes personas que participamos y en este sentido pues hoy tenemos el placer de poder contar con Fernando Valladares para, bueno, pues para seguir profundizando en todas estas cuestiones relacionadas con el cambio climático, que como sabemos es un fenómeno complejo y que siempre tiene pues mil aristas que a lo mejor desconocemos o conocemos un poco menos y siempre ir escuchando a diferentes personas y compartiendo información con diferentes personas pues nos hará tener una visión mucho más sistémica, mucho más compleja y más completa de este fenómeno que desde luego ya sabemos que no solo afecta a a los ecosistemas, y a las personas, sino que afecta a todas las esferas pues, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría comentar un poco cómo hace la forma de participar. Bueno, Fernando va a hacer una intervención que hemos quedado en que dure aproximadamente 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, ¿verdad? Y lo que me gustaría es que las personas que vayáis teniendo preguntas o cuestiones que queráis comentar con Fernando, queramos compartir, pues las podemos ir escribiendo en el chat, las iremos recogiendo Perfecto. y al final de la sesión, pues lanzaremos esas preguntas a Fernando para que las conteste. Magnífico. Entonces, simplemente ya me queda pues presentar a Fernando, al que le queremos dar las gracias por haber accedido a participar hoy aquí, porque sabemos que tiene la agenda súper ocupada. Como sabéis, pues Fernando Valladares es investigador del CSIC y es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, pues un científico que está altamente citado por sus investigaciones sobre la biodiversidad y los impactos del cambio climático. Es premio Jaume I y premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Además, el año pasado publicó La Red Civilización y también podemos seguir toda su actividad divulgativa pues en La Salud de la Humanidad. Bueno, que si no lo conocéis, os invito a que entréis en esa página web donde encontraréis una gran cantidad de información en todos los formatos existentes, texto, audiovisual, podcast, etcétera, etcétera, súper completa. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Fernando, y te doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, gracias a vosotros y vosotras. Para mí siempre es una estupenda oportunidad el, el- el hablar de estos temas que creo que son muy importantes. Cada audiencia tiene sus particularidades y estoy seguro que también yo aprenderé de la interacción que luego podamos tener. Me gusta siempre dar un enfoque amplio y veréis que conecto cosas muy distintas o que pueden resultar un poco chocantes. Pero precisamente para mí ese es el desafío, el ver que, como dice en el título de la propia presentación, el cambio climático no es solo clima. Voy a, voy a compartir pantalla para que podáis ir viendo las cosas como las voy contando y demás. Ahora está la presentación, la voy a maximizar. Control M, perdón, Control L. Ahora se verá en cuanto quiera el ordenador. Ahora. Entiendo que la veis bien, si nadie me dice nada es que la veis, el cambio climático no es solo clima. Bien, pues arrancamos. Podríamos arrancar de muchas maneras, pero para mí una de las formas que podemos arrancar es hablando de algo que no encaja muy bien con la ciencia, que son los milagros. Los milagros son tan antiguos como el ser humano, pero realmente la ciencia, a medida que va entendiendo las cosas, le va dejando menos margen para los milagros.
¿A qué me refiero con milagros? Bueno, pues a esas cosas que, por ejemplo, muchos políticos prometen, ¿no? Prometen cosas como bajar impuestos y aumentar servicios públicos, o mitigar el cambio climático y aumentar el consumo de combustibles fósiles, o ahorrar agua y mantener el riego en el secano. Estos son, desde el punto de vista científico, pues son milagros, realmente, ¿no? Y, y ahora hablaré un poco de los problemas de estos milagros, ¿no? Pero mucha gente espera milagros. Realmente, cada vez en las situaciones de incertidumbre o de tensión social, económica, cuando hay problemas sanitarios o de algún tipo, pues hay un porcentaje de la población en todas las fases de la historia de la humanidad que espera algún milagro, espera que ocurra algo milagroso, ¿no? Bien desde el punto de vista religioso o bien simplemente desde el punto de vista no racional, ¿no? De la resolución de los problemas. Y esto lo que da lugar es a lo que llamamos algunos, o a mí me gusta llamar, círculos del milagro, en los cuales hay un emisor de milagros y un receptor de milagros. Es decir, hay personas que quieren escuchar milagros y hay personas que se aprovechan de eso para prometer milagros, para prometer cosas imposibles, sabiendo o no sabiendo, conociendo más o menos que son imposibles, pero porque hay un receptor. Y en este círculo del milagro lo que no cabe es la ciencia. Los científicos y los técnicos nos quedamos un poco ojipláticos desde fuera, viendo cómo ocurre esto, que no tiene contacto con la realidad y que, sin embargo, pues parece como que no nos necesitan, que la ciencia está pintada en la pared porque ellos mismos se lo guisan y se lo comen, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos recientes, que podríamos ver en la hemeroteca, en los periódicos, como unos, he puesto el ejemplo de los políticos, pero podría ocurrir con muchas personas que tengan cierta visibilidad o cierta responsabilidad o cierto liderazgo, que prometen cosas que, desde el punto de vista de la razón, del conocimiento, de la academia, pues no son posibles, pero como hay gente que las quiere creer, ¿no? Podríamos hablar de las pseudomedicinas, de las pseudoverdades, de tantas pseudocosas, ¿no? Que pululan y no terminan de desaparecer, porque es que hay un público para ello y hay, por tanto, una oportunidad de negocio y hay una oportunidad social, para mantenerlos. En el cambio climático no es ninguna excepción. En el cambio climático hay mucho dinero, muchos intereses, muchos problemas, muchas cosas implicadas y, por tanto, los círculos del milagro están a la orden del día, ¿no? Tenemos una agenda maravillosa, la Agenda 2030, esta agenda que durante unos cuantos meses con sus colorcitos a algunos les hizo pensar que igual era, el pin de la agrupación LGTBI, pues no. Como ya sabe, yo espero que todo el mundo, cada uno de los colorcitos de ese círculo, pues son 17 objetivos distintos, cada uno tiene un color, cada uno tiene una ilusión. A ver, ¿estáis grabando? ¿Ahora paráis? ¿Cómo va la cosa? Eh, Está bien, Fernando, no te preocupes, estamos haciendo vale, una vale. grabación por detrás. Gracias. Vale, vale, que hacéis otra. Muy bien. Bueno, estaba diciendo que cada colorcito de este disco de la Agenda 2030 es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Uno de ellos es el cambio climático, pero hay mucho. Y digo que es una agenda maravillosa no tanto porque lo pueda pensar yo, sino porque hay pocas cosas que despierten más apoyo unánime de la humanidad que los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo que despierta apoyos, confianza, cariño, empatía y todo tipo de buenas sensaciones en todo el mundo. Sin embargo, la humanidad es una maestra en sortear estos derechos humanos, en violarlos y en muchos casos pasárselos, por alto, ¿no? Así que la Agenda 2030 es esperanzadora, es preciosa, está basada en derechos humanos, pero realmente cumplirla sería poco más o menos que un milagro. Han pasado 8 años desde que se instauró, en el 2015, desde que se plantearon los objetivos, que todos los países, impulsados por las Naciones Unidas, lo aceptaron, lo implementaron, se hicieron todos los pins, se hicieron todos los programas en las distintas administraciones de cada país, más a nivel nacional, local, regional, etcétera. Y más o menos el público y la sociedad fue entendiendo qué se proponía con esta agenda, pero han pasado 8 años y realmente avanzamos muy poco. El cambio climático, como digo, es uno, es el número 13 de los objetivos, pero hay otros muchos, de la pobreza, el agua, temas de igualdad.
en los cuales se avanza muy poco. Han pasado la mitad, nos queda menos de la mitad de tiempo para cumplir esta agenda o por lo menos para avanzar significativamente y no llevamos muchas trazas, ¿no? A los científicos nos queda un papel a veces un poco incómodo, ¿no? Los científicos y los técnicos, la gente que está especializada en determinados aspectos, normalmente nos corresponde el papel de hacer un diagnóstico, dónde estamos, cómo están las cosas y de proponer escenarios, bien sea hacia dónde vamos en la trayectoria actual, cuál sería el escenario más probable, cuáles serían los escenarios alternativos, qué tendríamos que hacer para estar en un escenario u otro. Y creo que todo el mundo ha oído hablar de escenarios climáticos, de escenarios de emisiones. Si emitimos esta cantidad de gases de efecto invernadero, estaremos en estas temperaturas. Si hay estas temperaturas, el clima sería así o asá. Bueno, pues esto es un poco cómo funciona la ciencia y hasta aquí, digamos, el fin de nuestros servicios. A partir de aquí, que es todo, pues es un tema social, político, económico, antropológico, es muchas cosas, ¿no? Mucho más que simplemente la parte científica, ¿no? El cumplimiento de la Agenda 2030 o de los objetivos climáticos que nos podamos establecer está en manos de los políticos por su mayor palanca, por su mayor capacidad de que sus decisiones lleguen a escalas amplias en la geografía y en la sociedad, pero también en última instancia está en las manos de todos nosotros, de la gente, lo que podemos llamar la ciudadanía. Bien, el cambio climático ya está aquí y es una realidad muy difícil. Es una realidad muy difícil, en primer lugar, de entender. Hoy vamos a desarrollar un poco para entender algo más el cambio climático, pero lo primero es que es difícil de entender. Después es muy difícil de aceptar, porque aceptar que no vamos a tener agua o aceptar que nuestros hijos no verán nieve en muchos lugares donde nosotros esquiábamos, pues son cosas difíciles de aceptar, ¿no? Y por supuesto es difícil de mitigar, de hacer algo para que esto no vaya a más. Así que es muy difícil en todos los aspectos. Vamos entonces en esta tarde de miércoles a la hora de la siesta, con un poco muchas cosas en contra, pero con mucha voluntad también, espero, pues a entender, aceptar y mitigar. El cambio climático es difícil porque afecta a muchas cosas. Afecta al agua, afecta a alimentos, afecta a la energía, pero también afecta, afecta a cosas que nos puedan parecer a veces muy alejadas, como puede ser el transporte, la moda, por supuesto la sanidad. Y lo que es aún más complicado es que es afectado o resulta de todas estas cosas. No solo afecta al agua, a la energía, al transporte, a la moda, a la sanidad, sino que es el resultado de la moda, el agua, la energía, el transporte y la sanidad. Es como en una relación de pareja. Las cosas van en los dos sentidos. Puede haber una parte de esa pareja que es más influyente, pero en realidad la relación, lo que es la relación, resulta de las interacciones en los dos sentidos. Y con el cambio climático ocurre lo mismo. La moda está generando un montón de residuos en los desiertos, en las riberas de los ríos, que está alterando el clima. El agua está cambiando el clima, la energía es uno de los disparadores del cambio climático, pero el cambio climático nos deja con más dificultades energéticas, el transporte es causa y consecuencia. Es decir, aquí ya empezamos a entender por qué el clima es más que clima y por qué es tan complicado. Porque no solo el clima afecta, que todo el mundo dice, ¿y esto cómo me va a afectar? Bueno, va a hacer más calor, vale, pero mi respuesta como individuo o como sociedad o como podemos pensar en el departamento sanitario o el departamento de transporte ante ese calor va a afectar al clima, de forma directa, de forma indirecta, en mayor o menor entidad. Y todo esto es difícil de entender, es muy difícil de ponerle números y por tanto a la ciencia de hacer pronósticos o ensayar estos escenarios. Los escenarios que tenemos mejor trabajados en la ciencia es: dime cuánto emites y te diré qué temperatura hay. Bien. De eso llevamos 50 años trabajando y los modelos se han refinado mucho y ya está. Pero eso solo es una parte, ¿no? Con esa temperatura la gente quiere saber qué le va a pasar a la lluvia, qué le va a pasar a los eventos extremos, a los huracanes. Ya ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Pero si metemos en el modelo no solo la física atmosférica, sino metemos la dinámica de las personas, ostras, pues los modelos se vuelven muy complicados.
creo que a nadie se le escapa, por poco que leamos un periódico o veamos las noticias o simplemente lo comentemos en el ascensor o en el mercado, que llevamos un par de años de absoluto récord. 2022, 44 grados en San Sebastián. Eso no es normal, eso es calor para Córdoba. Así que en San Sebastián eso es algo que nunca se ha visto, ¿no? O las temperaturas de casi 40 grados también en el norte de Alemania. El 2022 se llevó una ola de calor de 46 días, cuando lo normal o la media de las últimas 2 décadas en España de una ola de olas de calor eran de 9 días. Entre 6 y 9 días de olas de calor en todo el verano y en el 2022 tuvimos 46 días. O sea, no es nada normal lo que ocurrió en el 2022 y el 2023 no se le ha quedado corto, al revés. Aquí veis cómo la línea de temperaturas mes a mes iba quedando por encima de toda la variabilidad de todos los años entre el año 79 y el 2000, pues el 2023 quedó muy por encima, ¿no? Y ahora los datos ya completos para el 2023, pues marcan en esa línea negra un año que queda muy por encima. Veis que los años que están en azul son precisamente los años de los 1800, 1900, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿no? A medida que nos acercamos a mediados del siglo XX, pues se van poniendo de colores más amarillos. Tenemos el 2021, 22 con naranja, rojo y el 23 ya como una auténtica anomalía. Bueno, una cosa que quiero decir es que lo que yo diga con mayor o menor clave de humor o de simplificación o con alguna dosis inevitable de mi opinión, casi siempre lo saco de algún sitio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podéis ver arriba a la izquierda datos de Berkeley Earth. Berkeley Earth es una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos que se apoya en información científica y que hace unos resúmenes del estado del arte muy recomendable. Está en inglés, pero hoy en día se puede traducir automáticamente a cualquier idioma con las herramientas en Internet. Y si tenéis interés, os lo recomiendo porque es muy serio, pero también es bastante asequible. Está a caballo entre, digamos, un National Geographic o un BBC o El País, sección de cambio climático, y un artículo puro y duro científico que en solo 3 o 4 páginas se pone muy técnico. Así que Berkeley Earth, si queréis, puede ser un repositorio bastante útil. Yo ahora os voy a poner 4 o 5 gráficas más que los he sacado de ahí porque precisamente hacen un buen resumen de qué ha pasado. Y aquí tenéis lo que ha pasado con el 2023. Tenéis abajo el valor de la media de la temperatura atmosférica, 1 grado, 1,1 grado, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. El grado 1,5, quizás recordéis, era el nivel de calentamiento del cual no se quería exceder. Era el calentamiento 1,5 grados por encima de la era preindustrial, de los años 1850, 1900. Era, digamos, el valor de referencia. No lo podíamos o nos habíamos propuesto en la Agenda 2030, en el Acuerdo de París, en el año 2015, nos habíamos propuesto no pasar de 1,5 grados de calentamiento respecto a esa referencia. Bueno, ahí tenéis la primera lectura de esta gráfica, es que los 9 años más cálidos han sido los últimos 9 años. Si os fijáis, ahí hay un cúmulo de años, el 2018, el 17, el 22, el 20, el 16, etcétera, están todos ahí en el centro y tenéis el 2023 realmente como una anomalía extraordinaria, ¿no? Está el valor medio con la incertidumbre asociada, esa distribución, que no es un valor exacto, sino una distribución, lo que refleja es estadísticamente, pues el halo de, digamos, de probabilidad en torno al valor, ¿no? Pues en el año 2023 se ha excedido esa temperatura de referencia. Y veis que la certeza es bastante grande. La mayor parte de esos valores estimados para el 2023 quedan a la derecha del 1,5 grados. Es decir, hemos rebasado en el 2023 ese nivel de seguridad que nos habíamos establecido en el Acuerdo de París, con el Yes We Can y la gran sonrisa de Obama y todos los países firmándolo después. ¿Qué factores han contribuido a esto? Bueno, pues aquí tenéis también desde esta misma página web una representación gráfica de qué es lo que contribuye al calentamiento global. En la parte de la izquierda tenéis la contribución
principal de más de 2 décimas de grado debido a la quema de combustibles fósiles, a la emisión de gases de efecto invernadero. Ese es el principal efecto. Eso ha podido contribuir al menos del orden de 2 décimas de grado en este calentamiento que hemos observado. Luego, a continuación, de izquierda a derecha, tenemos el niño y la niña, que en primer lugar ha servido para que universalmente se hayan obligado a ponerle a la ñ, ¿no? Ese carácter tan difícil de poner en los ordenadores. Así que hemos reivindicado el niño y la niña. Cuando estuve en California hace 30 años, decían el nino y la nina. Bueno, ahora ya es el niño y la niña, que se llaman así, como sabéis, porque ambos ocurren en la época de Navidad y el niño es el niño Jesús. Bien, este evento, que es una anomalía climática, es más o menos cíclico y sabemos ahora que el cambio climático lo está haciendo más frecuente, con mayor intensidad, pero como veis, el niño es cálido, la niña es frío y el uno por el otro no terminan de dar una única respuesta de calentamiento. Algunos años se calientan con el niño. Este año estamos sufriendo los efectos de un año muy fuerte del niño, con lo cual parte del calentamiento que hemos recibido se deben a ese efecto niño. Y luego está el ciclo solar. El sol no es constante y por eso necesitamos datos climáticos de 20 o 30 años de cada estación meteorológica, porque cada década más o menos el sol pasa por un máximo y luego por un mínimo. Como veis, en un mínimo pues se representa en azul porque de alguna manera rebajaría la temperatura y en torno al máximo pues aumenta. Pero como veis, es menos de 1 décima de grado lo que afecta la fluctuación natural del sol, ¿no? Luego tenemos el volcán Tonga, ¿no? El Unga Tonga. La erupción de este volcán provocó un cierto calor. Los volcanes son muy complejos porque hay volcanes que generan calentamiento, como es este el caso, porque predomina el efecto de los gases de efecto invernadero, en concreto el vapor de agua. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero. Lo que pasa es que el ciclo del agua normalmente es un ciclo, digamos, cerrado, lo comido por lo servido, y lo único que cambia es un poco la distribución, dónde están las nubes, dónde ahí se evapora más, se evapora menos. Pero una erupción volcánica como esta puede de pronto evaporar muchísimo agua y inyectarla en capas altas de la atmósfera, como así ocurrió, y las inyectó en la estratosfera. Otros volcanes, como quizás recordéis este volcán de Islandia hace unos años, tienen un efecto diferente, porque predomina el efecto de las cenizas. Acordaros de aquellas cenizas del volcán de Islandia que de hecho hicieron que se interrumpiera el espacio aéreo, en Europa especialmente, porque esas cenizas se comían los motores, las turbinas de los aviones y no era seguro ir, ¿no? Pues esas cenizas que emitió el volcán este islandés, lo que hacían era reflejar radiación. Así que en el caso del volcán islandés, el efecto predominante era de refrigeración, mientras que en el Tonga el efecto predominante era de calentamiento. De todas maneras, mirar cómo compara el efecto. El efecto es de menos de la mitad de 1 décima de grado, ¿no? Cuando hemos dicho que el ser humano es varias décimas, del orden de más de 2 décimas de grado, ¿no? En fin, que esto es para poner en contexto los distintos factores, ¿no? Y entender qué es lo que ha pasado. Tenemos aquí, bueno, hay una cuestión, no sé si vosotros lo veis en la pantalla, pero me aparecen unos dibujitos, no sé si lo veis, que no sé de dónde vienen, que aparece aquí una sonrisa y una flecha azul. Esto no es mío, no sé. Pueden ser cosas de Internet. Si alguien lo está haciendo accidentalmente y lo puede dejar de hacer, mejor. Si no, pues seguimos con ello. De momento son pocos dibujos y no nos alteran demasiado. Igual ni siquiera lo estáis viendo y solo lo veo yo en mi ordenador, no sé de dónde viene esto. Lo que espero que veáis es la gráfica principal, en la que hay una línea roja, ¿no? En la que va subiendo, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, las temperaturas, la anomalía térmica, como se denomina, ¿no? Este calentamiento respecto a la era preindustrial, va subiendo, subiendo y subiendo. Entonces, esta gráfica para lo que sirve, la quería poner, es que fijaros, el puntito del 2023 queda técnicamente por encima del 1,5 grados, pero solo es un puntito, es decir, de año en año hay muchas fluctuaciones. Quiere decir que todavía en promedio no hemos rebasado esa temperatura de seguridad. Se calcula, como veis en esta gráfica, que el 1,5 grados se rebasaría de seguir las cosas como vamos
precisamente para cuando acabe la Agenda 2030, en el 2032. ¿Veis la proyección en líneas discontinuas? Esa es la proyección más seria, más estable, más sólida, es la media. Mientras que el otro son fluctuaciones y un año es anómalamente más cálido, otro un poco más frío, y eso va fluctuando en torno a un valor central. El valor central nos dice que de seguir las cosas como hasta ahora, de aquí a pues unos 8 años, 8 o 10 años, sí que estaremos ya en un calentamiento sostenido por encima del 1,5 grados. Y esta es la distribución en el planeta. Por supuesto, no se distribuye el calor de manera uniforme. Hay zonas como el Ártico en el cual ya se mantiene un calentamiento de más de 3 grados, casi 4 grados, ¿no? En el norte de Canadá, en Siberia, en algunas zonas de la Antártida, el calentamiento es mucho mayor. Bien, en otras zonas, sin embargo, como veis, sobre todo en algunas zonas de los grandes océanos Índico y Pacífico, pues hay zonas donde apenas hay ni calentamiento ni enfriamiento y tiene ese color más cálido. Porque dependen de las células de circulación, depende de distintos factores. Hay zonas en el planeta que no se calientan tanto. Bien, una cosa que hemos aprendido, que estamos aprendiendo, es a normalizar lo que no es nada normal. No es nada normal esta imagen que os pongo aquí. Esta imagen es una especie de pantallazo de junio del 2022. 5 situaciones anómalas a la vez. No es nada normal. No es nada normal que Siberia tuviera el día más caluroso de su historia. No es normal. Pero lo que es menos normal es que ocurriera a la vez que Canadá tuviera 28.000 kilómetros cuadrados quemados por incendios forestales de récord, que la Antártida reflejara la extensión de hielo más baja de su historia, que las temperaturas del mar fueran las más cálidas para el mes de mayo, que Japón hubiera batido para entonces 100 récords de precipitaciones. Todo esto ocurriendo a la vez, ¿no? Acabamos normalizándolo porque el ser humano es capaz de normalizar hasta, bueno, cualquier cosa. Pero esto no tiene nada de normal, no tiene nada de normal por separado cada uno de estos valores, pero el que ocurran de pronto a la vez, pues puede ser alarmante, puede ser sorprendente, pero en cualquier caso no tiene nada de normal, ¿no? Tampoco es muy normal que haya huracanes en la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea, por su orografía, con bastantes montañas, y luego por su latitud, una latitud bastante al norte, no es un lugar para que se desarrollen huracanes. Sin embargo, ya estamos teniendo, no son solamente algunos huracanes que se originan en el Atlántico y que acaban entrando en la cuenca mediterránea, como ha ocurrido en algunos momentos de la historia, sino son huracanes que se originan ya, algunos de ellos, pocos por ahora, por suerte, pero la idea es que va a ir siendo más normal, entre comillas, más frecuente desde el punto de vista estadístico, huracanes que se generen en el propio mar Mediterráneo. Y vamos teniendo pinceladas de esto, ¿no? No es nada normal una dana como la que tuvimos en septiembre del año pasado, la gota fría, la dana, es algo relativamente habitual en el litoral mediterráneo de la península ibérica, pero no es normal que la dana se internara en la península y que Madrid, grandes extensiones de Castilla, estuvieran afectadas por unas lluvias torrenciales, ¿no? Recordáis, conocéis el efecto, ¿no?, de finales del verano con unos mares muy calientes, esas bolsas de gran humedad que resultan de los mares cuando da un aire frío, ¿no? Ese aire, la dana en realidad es una bolsa de aire frío que está en altura y que todos los meteorólogos están asustados diciendo, ay madre, cuando ese aire frío que está en altura entre en contacto con una masa de humedad, se genera allí mismo, por el frío y la humedad, unas auténticas trombas, unas tormentas muy destructivas. Esto es lo que la gota fría o la dana significa. Bien, pues aquí tenemos arriba a la izquierda un mapita de la dana en septiembre, ¿no? Y vimos que afectó a buena parte de la península. Eso no es nada normal. Días después se originó una gran tormenta que afectó a Grecia y no es nada normal lo que le ocurrió a Grecia. Fue unas inundaciones colosales que hay que remontarse a 11.000 años para encontrar inundaciones parecidas y para desgracia de la pobre Grecia, un país empobrecido, endeudado por las relaciones económicas con el resto de Europa, por ese empobrecimiento, digamos, implacable que sufren los países que no pueden competir
en igualdad de condiciones. Eso le ha pasado también a España en algunos momentos y le pasa y le puede seguir pasando. Le pasó a Grecia y la empobrecida Grecia se vio con el incendio más extenso registrado en la historia de la Unión Europea en verano del 2022, del año pasado, seguido de la inundación, como digo, más grande que se ha registrado en el país en los últimos 11.000 años. Una inundación después de un incendio, como podéis entender, lo que significa es que te quedas sin suelo y el torrente se lleva la poca fertilidad que te podían quedar en esas laderas, ¿no? Así que la pobre Grecia está en una situación tremenda. Luego podemos volver al caso de Grecia, que es como lo más extremo en nuestro entorno, pero en España también cuecen habas y también tenemos situaciones difíciles, ¿no? La cosa se complica cuando las infraestructuras encima no se revisan, como puedan ser los embalses en Libia, ¿no? Sabéis que la tormenta Daniel en Libia, nunca sabremos cuántos muertos generaron. La cifra tiene cuatro o cinco números que son muy inciertos. 20.000 muertos se estima, pero es una estima seguramente muy inferior a la realidad. Mucha gente nunca se sabrá qué ha sido de ella. Se rompieron dos presas como resultado de acumular demasiado agua en muy poco tiempo, y esto fue realmente lo que precipitó el desastre, ¿no? Un servicio meteorológico obsoleto que en Libia no es capaz, no está acostumbrado, no sabe cómo plantear las urgencias, las emergencias, las alertas meteorológicas, sumado a esta rotura de las presas, pues llevó al país a una situación realmente catastrófica. Y quizá para entender un poco, y todavía sigo en la parte del cambio climático que es clima, o sea, me voy a detener como 10 minutos así a hablar de la parte climática que es clima para que entendamos la complejidad del propio clima, para luego ir a la parte para mí más interesante, que si queréis luego también la podemos desarrollar más en las preguntas, que es que el cambio climático no es solo clima, como decía en el título, pero indudablemente la parte del clima ya es compleja y esto permitiría explicar una de las cosas que casi os lanzo como pregunta. ¿Por qué la ciencia se quedó corta? ¿No? ¿Por qué se ha quedado corta la ciencia estimando el clima del 2022 y el 2023? ¿Por qué pensáis vosotros y vosotras que la ciencia se quedó corta? Bueno, os adelanto, en mi opinión hay tres razones que lo podrían explicar. La primera es la que estoy desarrollando ahora, ¿no? Que es muy complejo. La segunda es que la ciencia es muy cauta, la ciencia no lanza alarmas porque sí, es muy reacia a hacer afirmaciones en temas complejos hasta que no tiene mucha evidencia y el cambio climático es complejo y por tanto, pues la ciencia es un poco precavida. Y la tercera razón es precisamente el título de la charla, ¿no? Es que el cambio climático no es solo clima y lo iréis entendiendo más adelante. Pero bueno, siguiendo con aspectos climáticos, hay lo que se llaman los gigantes dormidos, ¿no? Los gigantes dormidos del clima, como en los cuentos de los niños. En los cuentos de los niños, esos que a mí personalmente me hacían sufrir pesadillas, había unos gigantes, o al menos un gigante, que lo bueno era que estuviera dormido. Cuando se empezaba a despertar el gigante, empezaban a ocurrir cosas tremendas. Y eso es lo que ocurre en el clima. Hay como 15 gigantes, 15 grandes subsistemas en el planeta Tierra que afectan al clima, y de esos 15 hay 9 que se están despertando. Y se están despertando precisamente por el calentamiento. El calentamiento global está despertando pues, a dos gigantes, como son dos grandes bosques, el bosque amazónico, el bosque boreal, son dos grandes gigantes que deben permanecer dormidos en el sentido de que deben seguir haciendo lo que hacían, fijar carbono, crecer, funcionar, pero no verse alterados, enfadados, fuera de su sitio. Lo mismo ocurriría con los suelos congelados de toda Siberia y el norte de Europa, el norte de Canadá, grandísimas extensiones que tienen lo que se conoce técnicamente como permafrost, suelos permanentemente congelados, que ya no lo están tanto. Precisamente el calentamiento lo que hace es descongelar este suelo. Estos kilómetros y kilómetros cuadrados de suelo que normalmente estaban helados están descongelándose por el calentamiento y al descongelarse liberan todo tipo de cosas, pero sobre todo lo que más nos puede preocupar a escala global es la liberación de gases de efecto invernadero.
gases como el CO2, pero también, sobre todo, el metano, que están atrapados cuando el suelo está congelado y que se liberan a la atmósfera cuando se descongela. Esos gases generan más calor, ese calor genera más fusión, la fusión genera más liberación de gases y ahí tenemos cómo un gigante empieza a enredar. Al despertarse el permafrost, al fundirse esos suelos helados, se genera localmente más calor y por eso el Ártico está en temperaturas de 3 4 grados, pero por supuesto lo que ocurre en el Ártico no se queda en el Ártico y lo que ocurre en el Amazonas o en los bosques boreales no se queda allí, acaba teniendo un impacto en todo el planeta. Otros gigantes que se están despertando, que se están viendo alterados, es la circulación atlántica, especialmente en la parte norte, esa parte que a Europa nos mantiene con un cierto calor, porque esa cinta de transporte de nutrientes, de sal, también transporta calor de las zonas más ecuatoriales y, y si no lo transporta, pues mal, porque algunas regiones entrarían paradójica y contraintuitivamente en una glaciación, estarían desconectadas de las zonas más cálidas del planeta. A pesar de que el planeta se seguiría calentando globalmente, algunas zonas entrarían en una pequeña o no tan pequeña, pero al menos local glaciación. En fin, son alteraciones muy graves. Por supuesto, las tres grandes zonas congeladas de la Tierra, la Antártida, el Ártico y Groenlandia, son tres grandes zonas congeladas que congeladas deberían estar cuanto más tiempo mejor, porque pueden afectar, y de hecho están ya afectando al nivel del mar, están afectando también a la climatología general, etcétera. Así hasta 9 grandes sistemas. Como podéis entender, esto es muy complejo. Es muy complejo cada uno de los procesos, entender qué le pasa al bosque amazónico, o al hielo en la Antártida, o al permafrost. Pero además es que ocurren a la vez. Y al ocurrir a la vez hay interacciones entre ellos. Y las interacciones, las repercusiones, los efectos en cascada de uno y otro, ostras, ya esto es como una ciencia de alto nivel, porque tienes que entender cómo un gigante que se despierta afecta a otro gigante que también se está despertando y esto, bueno, pues la ciencia lo acabará de alguna manera entendiendo, pero de momento es mucho más complejo y por seguir ilustrando las complejidades, por poner el caso de esta circulación termoalina, que puede ser como el sistema circulatorio de la Tierra, esta circulación en los mares que conectan zonas cálidas y frías, corrientes más en superficie de agua cálida y corrientes más en profundidad, con nutrientes, pero con aguas más frías. Todo esto mantiene la Tierra conectadísima. En pocas semanas el agua va de un sitio a otro. Y esto se está viendo alterado y el cambio climático está teniendo consecuencias en esto y entre otras consecuencias están alterando los vientos alisios. En el Atlántico Norte esta disminución de la circulación de las corrientes del Atlántico Norte está haciendo que los vientos alisios sean más flojos y por tanto un proceso planetario de primer orden como es el transporte del polvo del Sáhara, ese polvo tan molesto cuando cae en nuestros coches, pero que es fundamental para fertilizar el bosque del Amazonas, cada vez va ocurriendo con menos frecuencia y con menos intensidad. Ese polvo quizás se distraiga y se nos quede por Europa, pero no cruza el Atlántico y de hecho un estudio por Yuan y colaboradores calculaba que en las próximas 3 décadas va a disminuir un 30% el aporte de este polvo sahariano de nutrientes como fósforo, etcétera, al Amazonas, algo que necesitamos que ocurra para que ese gigante, el Amazonas, funcione y haga su papel en el ciclo del agua y en el ciclo del carbono. Y todos sabemos o hemos oído hablar del nivel del mar y que va subiendo y demás. La principal razón para que suba el nivel del mar no es tanto que se fundan los hielos, que en algún momento, sobre todo si la Antártida coge carrerilla y se funde, pues sí que va a aportar mucho agua y va a hacer subir el nivel del mar, pero de momento el principal factor no es la fusión de los hielos, sino la simple dilatación de los mares por ser algo más cálidos, ¿no? Pensar en la inmensa cantidad, en el tremendo volumen que representan los océanos, un poco más cálidos es un muchísimo más volumen y por tanto un mayor nivel en las costas. Pero lo que más nos tiene que preocupar no es solo el nivel del mar, sino lo que se conoce como desbordamiento marino, que es el número de horas que el mar está fuera de su sitio. Por supuesto que ese desbordamiento tiene que ver con el nivel del mar, pero no solo es función del nivel del mar. Por eso la gráfica que tenéis no es una función lineal. El desbordamiento aumenta más rápidamente
que el nivel del mar. Por pocos milímetros que suba, el desbordamiento, el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio, crece rápidamente. ¿Por qué? Porque el desbordamiento está a su vez afectado por la velocidad del viento, por las presiones, los cambios en las presiones atmosféricas, las corrientes marinas, etcétera, y todo ello amplifica los efectos y se viene a sumar y multiplicar a los efectos de la subida del nivel del mar. Pero no os preocupéis porque tenemos las leyes. Las leyes están hechas ahí para protegernos. Vaya por Dios, tenemos una ley de costas que la Unión Europea dice que es insuficiente, la ley española, para protegernos. Vaya por Dios, una ley que se queda corta, no es la única, la de ley de cambio climático también se ha quedado muy corta, muchas leyes no son suficientes. ¡Buah! Pero, además, no las cumplimos. Lo que destaca a España es el incumplimiento de las leyes medioambientales. España siempre está haciendo podium en Europa, está entre los 3 países que menos cumple la legislación ambiental. De hecho, normalmente es el país directamente que está en la primera posición del podium, incumpliendo todo, ¿no? Desde los residuos hasta la ley de costas, la ley de impacto ambiental, lo que queráis. En materia ambiental, España no cumple. Entonces tenemos esa combinación que es bastante preocupante. Leyes que son insuficientes y que no se cumplen. Vaya por Dios. Ya empezamos a intuir que el cambio climático es mucho más que eventos extremos. El cambio climático es sociología, psicología, antropología, es historia, educación, sanidad, justicia, filosofía, religión, economía. Es un aspecto humano, es un aspecto de cómo nos hemos puesto de acuerdo a hacer las cosas, cómo las enseñamos, las transmitimos, qué valores, qué importancia le damos a unas cosas o a otras, cuál es nuestra visión del mundo, si nos preocupamos de nuestra salud o de nuestro espíritu o de los demás o de mí mismo. Todo esto está, de alguna manera, debajo de esa manifestación, que en el fondo no es más que una manifestación de un modelo de civilización. El cambio climático es la manifestación en forma de fiebre planetaria de un modelo de civilización, un modelo que tiene todos estos ingredientes que casi nunca los vemos. Casi nunca cuando te hablan de cambio climático se habla de sociología, psicología o de justicia, ¿no? O de leyes. Podríamos añadir muchas cosas más aquí, ¿no? Pues es que están ahí. Y por eso los modelos climáticos se quedan cortos o no terminan de funcionar, porque no hay modelo que yo sepa. De hecho, los modelos que se utilizan distan mucho de incorporar este tipo de variables. El cambio climático afecta a un montón de cosas, por poner algún ejemplo más, pero ya no voy a profundizar en todos y cada uno de los efectos, podríamos estar hablando horas, pero por supuesto que la sanidad, la salud humana se ve muy afectada por el cambio climático. Prácticamente todos los aspectos de nuestra salud se ven implicados directa o indirectamente por el cambio climático. Es ya clásico la influencia que tiene sobre las enfermedades infecciosas. Los vectores como los mosquitos con el calentamiento se empiezan a mover, empiezan a estar más arriba en las montañas, más al norte en latitud, y por tanto van llevando consigo estos vectores enfermedades víricas o bacterianas. Esto se vio muy bien con la malaria, con el paludismo, pero se ha ido viendo cada vez con más infecciones. Este artículo publicado el año pasado revisa todas las enfermedades patogénicas humanas, las principales, causadas no solo por virus y bacterias, sino por hongos, otro tipo de animales, protozoos, plantas, etcétera, y llega a una conclusión tan terrible como fácil de recordar. La mitad de todas ellas se ven amplificadas por el cambio climático. Así que el cambio climático también tiene impactos en la salud y os podéis imaginar que las poblaciones humanas afectadas por el cambio climático responden y esa respuesta tiene, como decíamos, impactos en el propio clima y efectos en cascada en muchos procesos. Es muy difícil describir en pocas líneas, en poco rato, los impactos del cambio climático en la salud humana. La salud humana es el objetivo de desarrollo sostenible número 3 y es algo que nos preocupa a todos mucho. ¿Quién no quiere estar sano, ¿no? ¿A quién le preocupa, a quién no le preocupa poder contraer una enfermedad o llegar a morir? Sobre todo de una muerte evitable o de una enfermedad evitable, ¿no? Y muchas de las enfermedades y muertes disparadas por el cambio climático son evitables. Sabemos cómo evitarlas, evitando el cambio climático, evitando la exposición al cambio climático, etcétera. Aquí tenéis un abanico más o menos categorizado. Por supuesto, las migraciones. Tenemos un
un grave conflicto social. Pensamos que las migraciones es un tema laboral, por ejemplo. Algunas personas lo enfocan como que los migrantes nos quitan el trabajo, cosa muy discutible, pero otros ven las migraciones como un conflicto geopolítico. Pero en realidad, la mitad de las personas que abandonan sus hogares lo hacen impulsados por un cambio climático. Y esos millones de personas que todos los años abandonan sus casas y en muchos casos abandonan incluso su país, aunque las migraciones más trágicas no son las que ocurren entre países, sino las que ocurren dentro de un país. Y son trágicas porque las migraciones dentro de un país no tienen amparo legal ninguno. Entre países se pueden buscar figuras de asilo y hay organismos internacionales que pueden acoger a esos migrantes. Dentro de un país no hay nada. Las migraciones que ocurren y en España nos escapan. En España hay decenas de miles de españoles y españolas que están migrando dentro de España por razones climáticas y de ellos no se habla y ellos no tienen ninguna defensa. Eso es muy trágico. En números son menos, pero en tragedia yo diría que es mayor porque están muy desamparados. Bueno, y las migraciones las he mencionado como un caso. Os podéis imaginar que las migraciones son en sí un problema de salud para los que migran, para los que reciben esas migraciones. Muchos de los que migran mueren o se enferman como resultado de esa migración, pero tenemos problemas relacionados con el agua, con la comida, con el aire, etcétera, etcétera. Y estamos muy sugestionados ahora con lo que está ocurriendo en Palestina, con lo que empezó ocurriendo hace unos años y no ha terminado de dejar de ocurrir, ¿no? Con la invasión del ejército de Putin, la invasión de Ucrania. Los conflictos nos asustan. Los conflictos bélicos, la violencia nos aterroriza de hecho, pues acapara los titulares de la prensa. ¿Cuánta gente muere en estas guerras y conflictos? Y si voy a hacer un pequeño paréntesis estimando esto o hablando de estos números, es para que pongamos en contexto cuánta gente muere por cambio climático. Bien, sumando todas las guerras y conflictos en cada año, son 125.000 personas las que mueren de forma directa y hay que sumarles unos 100.000 bebés y unos 200.000 civiles adicionales. No llegan a medio millón. Normalmente muchos años estamos hablando de unas 300.000, 400.000 muertes, ¿no? Pensemos que Ucrania, la guerra de Ucrania, ha llevado 300.000 muertes en todos los años que lleva funcionando. En Palestina, con todo lo terrible que es, vamos por 20.000, 30.000 muertos. Estoy dando estas cifras para que nos quedemos con el rango de muertes. Son muertes terribles, son muertes muy duras de aceptar. No las estoy para nada trivializándole o quitándole importancia. Pero el cambio climático mata 100 veces más. Cada año el cambio climático mata decenas de millones de personas. Y no nos defendemos del cambio climático de forma ni mucho menos comparable a cómo nos defendemos de la violencia y a cuánto dinero invertimos en armamento, ¿no? Invertimos una tercera parte en el cambio climático de lo que invertimos en armamento y el cambio climático nos mata 100 veces más. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema de percepción, hay un problema social, antropológico, filosófico, sanitario, todos esos problemas que os decía. No, no estamos respondiendo proporcionalmente a la magnitud del problema. ¿Qué ocurre? No lo entendemos, es complicado. Y por supuesto el cambio climático no ocurre solo. La ciencia acude a un concepto que se llaman límites planetarios, que son esas condiciones que debe reunir el planeta, condiciones físicas, químicas, biológicas, para que la vida humana sea posible. Se llaman límites planetarios, pero son límites que tiene que reunir el planeta para nosotros, para una especie muy sensible, la humana. Y entonces la ciencia, de alguna manera, echa cálculos. El valor de 1,5 grados que os decía de calentamiento es uno de los límites planetarios, el límite planetario correspondiente al cambio climático. Y como os estaba ilustrando, lo estamos rebasando. Estamos ahí, jugueteando con un límite, con una zona de seguridad. Los límites planetarios se representan gráficamente con una zona verde de seguridad y con una zona amarilla, naranja o roja, según la gravedad del valor, ¿no? Que se calcule para cada año. Tras medio siglo reventamos los 3 primeros, 8 años después reventamos otro y otro. Actualmente se considera que hemos reventado 6 de los 9 límites. Uno de ellos es el cambio climático, pero no ocurre solo. El límite del agua dulce, la contaminación por plásticos, por nitrógeno, los aerosoles, la pérdida de biodiversidad. La pérdida de diversidad biológica es una amenaza tremenda para nosotros y la hemos reventado por mucho y hace mucho. ¿Mm? El agua, que tanto nos preocupa, y más en regiones secas como España en general o Andalucía en particular, ¿no?
Y con el agua se dan muchos círculos del milagro. Hemos visto el verano pasado muchos círculos del milagro operando, ¿no? En el sur de la comunidad autónoma de Andalucía. No hace falta que pongan nombres de personas que emitían y que recibían milagros. Todos tenemos muy presente en la hemeroteca, ¿no? Para recordar los números del agua, para quedarnos con algunos datos y no llevarnos un batiburrillo de números, yo lo resumo siempre que puedo con la regla de los tercios. Os voy a dar 3 ejemplos de 3 cosas en las cuales se aplica con el agua una terrible regla de los tercios. Primera, la Organización Meteorológica Mundial ha publicado un informe por el cual dice que para el 2050, es decir, para mediados de este siglo, vamos a necesitar 1/3 más del agua de la que tenemos ahora. La pregunta que planea es: ¿y dónde la vamos a sacar? Necesitaremos 1/3 más. Actualmente, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene suficiente agua. Por eso es el objetivo 6 de desarrollo sostenible, un agua limpia y suficiente. Bien, ya llevamos 2. Y el tercero es que 1/3 de toda la superficie de la Unión Europea, no solo el sur más seco, sino toda Europa tendrá 1/3 de su superficie para el año 2070 sometido a un elevado y muy difícil de sostener estrés hídrico. 3 ejemplos, 3 reglas del tercio. Tenemos ahora la situación en Cataluña, agobiante, angustiosa. A los catalanes y catalanas, especialmente a los de Barcelona, les han pedido que no se duchen. Bueno, que no se duchen. Que no se duchen, que no empleen agua, pero en realidad nadie está deteniendo los spas y el agua de los hoteles, porque el turismo no se toca. El turismo es sagrado. Así que la crisis hídrica de Cataluña no se va a resolver por mucho que los catalanes y barcelonesas dejen de ducharse, que contribuirían con un 10, un 12% a mitigar esta tremenda emergencia. En realidad, el problema es el regadío, el problema es el turismo, el problema es la industria que se lleva ese 80% del agua. Y eso no se toca. No, de momento, por alguna razón, lo digo con cierto sarcasmo, se decide no tocar. Y el caso es que el 1 de febrero Barcelona entrará en un estado de emergencia histórico. Nunca, jamás en la historia de Barcelona se había entrado en algo así. Los científicos no paramos de alertar, los científicos llevamos 50 años advirtiendo, alertando. En España somos muchos los que hablamos de la sequía, pero bueno, a pesar de ello, se conceden cada vez más hectáreas de regadío. Y lo malo no es que se concedan, lo malo es que se celebra. Se celebra como un gran logro de desarrollo y la gente lo festeja. Tenemos 500 hectáreas más de regadío de olivo en Jaén. Se han concedido, pero si no hay agua, no importa, porque tú las concedes, ya saldrá el agua. ¿Pero cómo? ¿Pero de dónde va a salir el agua? Esto es un círculo del milagro. Y otra de las cosas que se nos da muy bien hacer es aquello que es barato, lo derrochamos. Muy pocas cosas públicas cuestan lo que valen. Muy pocas. Por eso no podemos esperar que la economía del mercado regule el precio de las cuestiones importantes, de las cuestiones públicas, como el agua. En España tenemos una de las aguas más baratas de Europa y es uno de los sitios donde es más valiosa. Bueno, como el valor no se tiene muy en cuenta y lo que importa es cuánto cuesta el metro cúbico y no cuesta mucho, lo derrochamos. Un campo de golf, por ejemplo, es una manifestación de derroche, porque un campo de golf en latitudes más o menos como la española consume al año el volumen de agua de 200.000 personas. Esto da para bastante, ¿no? Pensemos de dónde salió el césped. El césped es mantener estas superficies verdes, surgió en el siglo XIX para sorprender, para epatar a la ciudadanía. Los palacios franceses no eran suficientemente llamativos y se les rodeó de un césped para que las personas miraran asombradas una gran extensión muy costosa de mantener y sobre todo que no servía para nada. El hecho de que no sirva para nada era lo que lo hacía más sorprendente y lo que se buscaba era la sorpresa. Bien, tanto el País como el Washington Post hace unos años sacaron, en el 2022, tampoco hace tanto, se hicieron eco de los artículos científicos que estaban mostrando la cantidad de agua global que se está gastando en mantener verdes unas superficies para nada.
o para jugar a la pelota en algún caso, en general para nada, porque nos gusta o nos hemos acostumbrado, porque es una señal de lujo, por lo que queramos. Pero en realidad es un montón de agua que no estamos destinando a cosas claves, como por ejemplo que un barcelonés beba agua o que una persona en el norte de Córdoba se pueda duchar. Desde mayo del año pasado en el norte de Córdoba, recuerdo que están llegando camiones cisterna. En fin, esto es uno de esos disparates globales en los que alguien tiene que, y en este caso yo, pero como yo, mucha gente, pues poner el dedo en una llaga, decir algo incómodo y decir, perdón, pero esto no encaja muy bien, ¿no? Y con la comida pasa un poco lo mismo. Producimos el doble de la comida que necesitamos. Muy bien. ¿Qué hacemos con la mitad que sobra? Pues un tercio lo tiramos. Un tercio de la comida que producimos la tiramos y la mantenemos sobre todo para mantener los precios del mercado. De hecho, hay instrumentos, la propia política agraria comunitaria en Europa establece mecanismos por los cuales que los tomates se vuelven muy baratos, no importa, se tiran. ¿Pero cómo se van a tirar? Se tiran, porque el precio del mercado hay que regularlo tirando esa comida que hemos producido en exceso. Bien, un tercio de la comida que producimos para tirarla se lleva un 23% del agua total que tenemos. Se lleva casi la cuarta parte, entre una quinta y una cuarta parte del agua total del mundo se emplea para regar plantas cuyos frutos los vamos a tirar. Ajá. Luego esto provoca una emisión del 8% de los gases de efecto invernadero y ocupa un 13% de la superficie terrestre. Caray, esto de tirar comida nos sale carísimo a todos. El mercado estará contento, que estará regulando muy bien los precios, pero los ciudadanos, los habitantes humanos del planeta, lo estamos pasando fatal por tirar comida. ¿Y a dónde va el otro 20%? Bueno, pues el otro 20% de ese doble de comida que producimos va a que el norte global genere diabetes y todas las enfermedades asociadas al sobrepeso. Es un mal negocio. Mientras tanto, 11 millones de personas se mueren de hambre y 821 millones pasan hambre extrema, en paralelo. Una de las cuestiones más interesantes que os propongo hoy es que intentemos entender y que seamos a su vez capaces de explicar a alguien que nos pueda escuchar que si hay hambre en el mundo es precisamente porque producimos el doble de la comida que hace falta. Es justo lo contrario de lo que dicen algunos de nuestros representantes políticos. No quiero poner nombres, no hace falta, creo que los tenéis muy presentes. Mucha gente, muchos políticos, muchos empresarios se amparan en el hambre del mundo para producir, producir, producir y producir, y para crecer en la producción de aceitunas, de tomates, de ganado. Pero si precisamente la producción en exceso de comida es lo que está matando a la gente de hambre, porque es una comida que se tira, es una comida que se produce donde no toca, es una comida que se produce a un precio que mucha gente no puede pagar. El sistema alimentario tiene que empezar a reducir la producción para poder alimentar a la población. Es una tremenda paradoja, pero que si se entiende lo descalabrada que es nuestra civilización. Convertir el suministro de alimento en un negocio es lo que provoca hambre y es lo que provoca problemas. Lo mismo que ocurre con el agua. Convertir el agua en un negocio hace que la sequía en Doñana no sea hidrológica, no sea por la lluvia. El cambio climático ha contribuido en un porcentaje modesto a la sequía en Doñana. La principal contribución es la producción de frutos rojos, es la producción de arándanos y sobre todo fresas en gran cantidad a partir del agua subterránea, del agua del freático, el agua que precisamente hace que Doñana merezca la categoría de parque nacional, pero una categoría, por lo menos la categoría internacional de reserva de la biosfera, que ha perdido, para vergüenza de todos, por no cumplir lo mínimo, que es un uso razonable del agua. ¿Cuánto vale el litro de agua de parque nacional? ¿Alguien le puede poner precio a ese agua? ¿Cuánto vale? Sabemos cuánto vale el agua de grifo, cuánto vale el promedio de metro cúbico en España. ¿Y el agua de Parque Nacional? Bueno, pues el agua de Parque Nacional de Doñana no vale nada. Una parte de ella se extrae ilegalmente y otra parte se extrae muy por encima de lo que se establecieron en los pozos autorizados. Con lo cual, el agua en Doñana solo cuesta lo que te cueste sacarla. Claro, eso no se va a regular así nunca. Eso tendrá que venir alguien a que lo regule. Y todos estos son pequeños ejemplos de convertir también el agua en un negocio. Si no está mal hacer negocios, pero el orden de los factores
altera el producto. Si primero va el negocio y después dar agua o después dar comida, pues tenemos un grave problema. Todos estos son ejemplos muy parecidos y con el cambio climático podríamos hablar lo mismo. ¿Cuál es el origen del cambio climático? Podríamos estar hablando de los gases de efecto invernadero y hablando de muchas cosas técnicas, pero el origen último del cambio climático es haber convertido el suministro de energía, algo necesario para hacer 8.000 millones de personas, en un negocio. Producimos en España, además se da una cifra muy parecida a las cosas que he estado diciendo a nivel global. En España se consume el doble de energía de la que hace falta. Y me podéis preguntar, ¿hace falta para qué? Bueno, pues hace falta para ser sanos y felices. Hay 9 indicadores y los cumplimos con la mitad de la energía que consumimos. Es decir, tenemos un margen de ahorro energético del 100%, perdón, del 50%. Es decir, podemos ir a la mitad, pero no estamos ahí. De hecho, el consumo no para de crecer, la producción no para de crecer, los planes, aunque sean con renovables, es de producir y producir y producir, pues porque estamos impulsados por un modelo, pero no por una necesidad. Ajá. Y esto lo sabemos hace mucho. Una de las cosas como científico que me hierve un poco más la sangre, espero transmitiros el lado positivo de ese hervor para que nos movamos todos a cambiar las cosas, pero lo sabemos hace mucho tiempo. De vez en cuando salen notas como esta que enfadan a la gente. En enero del año pasado el país se hizo eco de un estudio de Harvard que mostraba que una petrolera sabía hace más de medio siglo el calor que esa misma petrolera estaba generando en el mundo por extraer petróleo. Bien, todas estas cosas las sabemos, no es nada nuevo. Lo único es que no terminan de aflorar, no se terminan de tomar medidas y seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. A los científicos nos preguntan, oye, ¿dónde están los combustibles fósiles? ¿Cuántos podemos extraer? Y los científicos contestamos, bueno, aquí tenéis un mapa de las reservas y aquí tenemos en colores qué porcentaje se tiene que quedar en su sitio para no exceder eso que habíamos acordado entre todos que no teníamos que exceder, que era un calentamiento de 1,5 grados. Bien, pues hay que dejar más o menos el 60% del petróleo y el gas en su sitio y el 90% del carbón. Lo tenemos que hacer para cumplir con lo que nos habíamos propuesto, que era precisamente no calentarnos demasiado. Otra cosa es que nos propongamos otra historia y entonces los científicos echaremos cuentas. Y una de las cuestiones más sorprendentes como científico y que tiene que ver con estos círculos de los milagros de los que hablaba antes, es que los gobiernos, por un lado, suscriben el Acuerdo de París para no calentarnos, pero por otro lado subsidian los combustibles fósiles. Y sorprendentemente no se habla de los subsidios de los gobiernos a los combustibles fósiles. Pero, pero ¿cómo no se habla de esto? ¿Cómo un gobierno puede, por un lado, desestimular el uso de los combustibles fósiles y, por otro lado, subsidiarlos? No se entiende. ¿Cómo es posible que la aviación no pague impuestos por sus combustibles? ¿Por qué estas contradicciones? Y sobre todo, ¿por qué de todo esto no se habla así? Clara y diáfanamente? Bueno, son preguntas retóricas. La contestación yo creo que en la cabeza de muchos está, ¿no? Vamos a hablar de un tema espinoso, pero muy concreto, y del cual luego podemos poner incluso alguna noticia algo esperanzadora. Los multimillonarios. Bien, los multimillonarios ocurre como con el lince, cada vez hay menos. Cada vez hay menos multimillonarios, pero cada vez tienen más dinero. Es decir, la desigualdad crece también por el lado de los millonarios. Cada vez el dinero está en menos manos, que tienen cada vez más cantidad. Actualmente se calcula que los multimillonarios suponen menos de un 1% de la población mundial. Y ese menos de un 1% de la población mundial emitirá para el final de la Agenda 2030 30 veces por encima de gases de efecto invernadero que podríamos emitir para no calentarnos más de 1,5 grados. Es decir, la contribución de ese menos de un 1% de la población mundial es asombrosamente importante en materia climática. La desigualdad, la desigualdad económica, la desigualdad social, no para de crecer. Es algo que se lleva años denunciando, que hay organizaciones como Amnistía Internacional, pero en realidad muchísimas ONGs que se preocupan por ello, pero sobre todo desde la COVID-19, la desigualdad en el planeta no para de crecer. Por los dos extremos, cada vez hay más pobres y cada vez hay menos ricos con más dinero. Y todo esto podría hacernos hervir la sangre, podría enfadarnos, podría resultar algo inaceptable desde el punto de vista ético, pero como de ética andamos un poco justos, yo querría acudir a otras razones. Y hay una razón mucho más directa y transversal que puede afectar
al pensamiento y a la argumentación a personas que no anden muy fuertes de ética o que le preocupe muy poco lo que les pase o les deje de pasar a los desfavorecidos. Bueno, es que esta desigualdad nos cuesta mucha energía. Hay diversos estudios científicos que muestran que una desigualdad como la española, que no es tan extensa, tan intensa o tan llamativa como la de países, no sé, podemos hablar en algunos países asiáticos, africanos o centroamericanos, esta desigualdad española nos cuesta el doble de energía si la comparamos con una España igualitaria. Así que si tenemos un problema de energía, podríamos recordar la Agenda 2030, podríamos recordar los derechos humanos y podríamos intentar reducir las desigualdades que energéticamente nos trae muy a cuenta. Así que ya creo que vais entendiendo a qué me refería cuando hablaba de que el cambio climático no es solo clima, ¿no? De hecho, un artículo que se publicó hace un par de años en una revista científica muy potente que se denomina PNAS, aparecía este gráfico de colores que os traigo aquí, pero detrás de cada color, detrás de cada flecha, hay muchísima información, muchos datos, muchos números. No es un gráfico hecho a mano alzada o con una aplicación al uso. Esto es un gráfico que resulta de mucha estadística, mucha matemática y muchos datos. Bien, este gráfico se puede empezar a leer de arriba a abajo, ¿no? Calentamiento global, hasta ahí vamos bien. Elevación del nivel del mar, también lo hemos hablado. Eventos extremos, también hemos hablado. Vemos enfermedades infecciosas con el símbolo del mosquito, también lo hemos hablado. Problemas de desplazamientos, de migraciones, las poblaciones se mueven, hemos mencionado algo también. Desigualdad económica, amigo, vaya, también la desigualdad económica afecta a este cuadro en cascada del colapso climático, pues sí. Conflictos internacionales, algunos muy escalofriantes como Palestina o Ucrania, pero muchas tensiones. Hay 343 guerras por el agua, por ejemplo. Todo esto lleva a un incremento de la mortalidad humana, a amenazas en cascada sobre la biodiversidad que ponen en compromiso la provisión de bienes y servicios que necesita la propia humanidad. Y fijaros, la fragilidad de los estados. Las democracias pierden credibilidad. La gente no confía en el Estado democrático. El 40% de los jóvenes del mundo estarían a favor de una dictadura militar, precisamente porque los jóvenes están viendo peligrar su futuro, no ven grandes salidas, no ven que los viejunos hagamos nada útil por arreglarlo y están cuestionándose, como muchos viejunos también, si las democracias funcionan y si sirven. Así que toda esta fragilidad de los estados a lo que va es a empeorar esta serie de cascadas de efectos interactivos entre procesos en los cuales está el cambio climático. Así que, ¿cómo va a poder la ciencia ponerle números a todas estas cosas? Le puede poner números parciales a algunas. En otras ya llevamos 50 años y tenemos más costumbre, más herramientas, pero en muchas de ellas no. Y a todas las interacciones juntas, a todo el puzzle de cascada de efectos, pues la ciencia no le va a poder poner números exactos. Pero tenemos que ayudar a la ciencia a comprender globalmente y sobre todo a tomar decisiones globales, sin perder de vista todas estas interacciones, aunque no las entendamos, las cuantifiquemos exactamente, ¿no? Bien, a partir de aquí, que ya me acerco hacia el final, quiero cambiar un poco el tono y ser un poco más positivo, ¿no? Hay al menos 7 grandes actores necesarios para cambiarlo todo. Está claro que tenemos que cambiarlo todo, y por cambiarlo todo me refiero ni más ni menos que a cambiar la civilización. Lo más normal para una civilización es que colapse y vamos rumbo de colapso, pero podríamos no colapsar. Y si no colapsamos es precisamente porque los actores implicados hacen algo. Bien, 6 de los 7 actores necesarios para cambiarlo todo están activados. ¿Cuáles son esos 6 actores activados? Bueno, en primer lugar, el mundo académico. No sé si lo habéis notado, pero yo estoy bastante activado en todo lo que puedo, contando, explicando, con la desobediencia civil, escribiendo artículos, haciendo reportajes y como yo, cada vez más científicos firmamos y hacemos cosas, ¿no? La ciencia y la academia en general está bastante activada. De hecho, somos los que conocemos de primera mano el problema y por tanto nos preocupa, ¿no? Por ejemplo, en octubre del año pasado, más de 15.000 científicos y científicas de todo el mundo, pertenecientes a 161 países, hemos vuelto a firmar
un informe climático, avisando de las consecuencias, avisando en fin, de los límites que estamos rebasando. El segundo actor activado son las Naciones Unidas. No podía ser menos porque las Naciones Unidas beben de los informes científicos. El propio panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, es un brazo científico de las Naciones Unidas. En su último informe, las Naciones Unidas hablan de que el mundo no está suficientemente preparado para el clima actual. Dice que no ha invertido lo suficiente, que carece de la planificación necesaria. En ese informe, publicado en octubre también del año pasado, se habla de buscar mecanismos financieros radicales y diferentes. Poner dinero a la disposición de lo que hace falta no es continuar con el mundo de las limosnas, lo que hace el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿no? Pequeñas limosnas que vienen a representar 1 dividido entre 30, lo que el norte global le extrae al sur global. Bien, esas limosnas, darle 1 dividido entre 30, lo que les quitamos, no basta, no está sirviendo, no solo ya para compensarles en sus daños y pérdidas por el cambio climático, sino no está sirviendo para frenar toda esta cascada de efectos que nos impacta a todos. Tengas más dinero o menos dinero, tengas la fortuna de estar en el norte global o en el sur global, seas quien seas, no escapas a muchos de estos efectos. Y estos efectos, como dicen las Naciones Unidas, no estamos planificándolos bien, no estamos preparados y la financiación tiene que ser no solo más, sino provenir de otros sitios, entre otras de esas fuentes obscenas e imprevistas de ganancias derivadas de los conflictos geopolíticos, la inestabilidad de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Poneros un dato. Las petroleras, en los últimos 20 años, podrían haber pagado ellas todos los daños y perjuicios causados por el cambio climático y aún así haber ganado 20 billones de dólares. En tercer lugar, el tercer actor activado son estos multimillonarios que hablaba antes. Son pocos, pero están muy bien informados, muy bien asesorados y muchos de ellos, estos 300 que firmaron un manifiesto el año pasado, están francamente preocupados por el rumbo que lleva la humanidad y piden en un escrito pues que se les suban los impuestos, que quieren acabar ellos mismos con la acumulación de riqueza y con la evasión fiscal. La forma de hacerse ricos, por si alguien todavía no lo tenía claro, es evadir impuestos. Evadir impuestos de forma autorizada, como hacen muchos gobiernos que liberalizan la presión fiscal sobre los más ricos, porque teóricamente creen o se cree o existe esa leyenda urbana de que si los ricos les va bien nos acaba yendo bien a todos, pues eso es falso y los propios ricos lo saben. Bien, pues o bien una evasión fiscal autorizada y regulada, o bien una evasión fiscal, pues como la que periódicamente tenemos noticia en los periódicos, en paraísos fiscales o con economías sumergidas. Todo esto lo piden los propios multimillonarios. Para mí es una buena noticia. Es una buena noticia porque ellos mismos se señalan como una parte del problema, pero quieren ser parte de la solución. A mí eso me encanta, aunque creo que algunos de sus objetivos no sean muy altruistas, sí creo que es bueno que ellos mismos se señalen a sí mismos. Es muy violento para los demás ir señalando en la calle a un multimillonario, ¿no? Creo que es mejor que ellos mismos se identifiquen y den un paso adelante a la hora de poner soluciones. El cuarto actor es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el Papa Francisco en particular, en su día hizo una laudatio, la laudatio sí, que si alguien se toma el tiempo de leerla hace varios años, sus primeras páginas es un informe de cambio climático, donde dice cosas muy claritas sobre la intervención humana en el clima, los impactos que no podemos soportar, todo esto que he estado contando. El Papa Francisco en su Laudatio Si lo explicaba muy bien. Y en septiembre del 2023, con la exhortación apostólica, impulsaba directamente a la acción climática. Realmente, el 1,5 millones, no, perdón, 1.500 millones de personas en el mundo, es decir, casi la quinta parte aproximadamente de la población de la humanidad, se considera católica. Si aplicamos la proporción que hay en España, que es la mitad más o menos son practicantes, aún así tendríamos algo menos de 1.000 millones de personas capaces de hacer mucho, capaces de
seguir, por ejemplo, a su líder, a lo que dice el Papa Francisco, con lo cual, con lo que dice el Papa Francisco, los científicos no podemos estar más de acuerdo, seas o no seas católico. Ahí tendríamos y tenemos otro potente actor activado. Tenemos un quinto actor activado, el sector privado, el propio sector privado, por ejemplo. 131 firmas entre las que estaban Nestlé y Volvo, pero había muchas otras fábricas y empresas bastante bien conocidas, firmaron una carta que dirigieron a los jefes de Estado en octubre también del año pasado, disparado todo esto en buena medida por la Cumbre del Clima, para acelerar la descarbonización. El sector privado está sufriendo los impactos del cambio climático y comprende que ellos mismos son parte del problema y, como pasaba con los multimillonarios, quieren ser parte de la solución. Y por supuesto, el sexto actor activado es la ciudadanía. Cada vez más ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo están activados. No solo comprenden, sino quieren hacer. No solo quieren entender, sino quieren hacer. Y tenemos ejemplos maravillosos, ejemplos estupendos y muy positivos. Las asambleas ciudadanas es una herramienta democrática por la cual ciudadanos y ciudadanas elegidos al azar se reúnen periódicamente hasta que extraen una serie de recomendaciones en la materia concreta que esa asamblea ha sido convocada y estructurada. La limitación es que sus recomendaciones no son vinculantes y sus señorías o los políticos no tienen por qué escucharlas, pero indudablemente es un ejercicio democrático paralelo que podría darle fortaleza precisamente a estos estados democráticos debilitados y cuestionados, ¿no? Y fijaros, un análisis reciente por parte de varios científicos, analizando las recomendaciones de estas asambleas ciudadanas, extraen que en la mayoría de ellas, en la mayoría de estas recomendaciones de las asambleas, se extrae el concepto de suficiencia económica, que tiene mucho que ver con el concepto que quizá muchos hayáis oído de decrecimiento económico. La sensatez de las personas, sin ser expertos en economía, les lleva a una economía de la suficiencia, a una economía hacia decrecer y no seguir creciendo, porque comprenden muy bien el rumbo al que nos lleva la actual economía. Y esto es también motivo científico para la esperanza. Aquí tenéis un gráfico de la patronal francesa llevándose un tremendo chasco cuando hizo una encuesta y le salió que el 67% de la ciudadanía francesa era favorable a un decrecimiento económico. Esto fue una gran sorpresa porque la patronal francesa esperaba encontrar que pues, habría mucha oposición de la ciudadanía a un decrecimiento económico. Pues no, la sensatez de la ciudadanía se traduce en cuestiones muy claras como esta y resulta evidente en las estadísticas. No hay unanimidad, pero sí hay una gran mayoría. Y esto lo vemos en muchos aspectos. Por ejemplo, el 95% de los ciudadanos y ciudadanas europeos están de acuerdo en migrar a una dieta con más proporción vegetal y menos carne. El 95%. Cuando vamos a las instituciones o a las empresas, el porcentaje disminuye a un 20%. Solamente una quinta parte de las empresas y de las entidades públicas están dispuestos a disminuir la producción de carne. Vaya por Dios. ¿Y esto por qué es? Podemos recordar aquello del negocio y la alimentación como negocio. Un aspecto importante es que tenemos que contar con la naturaleza. Llevamos milenios, ya no solo décadas, sino siglos y milenios de espaldas a la naturaleza, imponiéndole a la naturaleza nuestros proyectos, y esto está llevándonos a reventar esos límites planetarios que nos comprometen a nosotros como especie. Primero como civilización, bienestar, etcétera, pero eventualmente incluso como especie, ¿no? Si contamos con la naturaleza es que sacamos lo mejor de ella para nuestros revisados proyectos, unos proyectos compatibles con la sostenibilidad y con el futuro del planeta. No dejemos de recordar a la naturaleza, pero no por una cuestión ideológica, espiritual o ideológica, que también, que bienvenido sea, sino por una pura cuestión científica y racional. La naturaleza está en muy buenas condiciones de ayudarnos a salir del lío civilizatorio en el que estamos. Sí que en un libro que me ha llevado muchos quebraderos de cabeza a escribir, pero que finalmente vio la luz en septiembre del año pasado, que tenía el desconcertante nombre de la recivilización. Ni más ni menos lo que propongo es que lo pongamos todo patas arriba, ¿no? Y que hay una serie de desafíos, como muchos de los que hoy he hablado, que resultan de no hablar claro.
a mí de las cosas que me preocupa es que no vamos a poder resolver cosas si no hablamos claro, ¿no? Y hay desafíos que me salen 8, pero que pueden ser 10 o pueden ser 6. En cualquier caso, son muchos y muy variados, ¿no? Desafíos en lo sanitario, en lo ambiental, en lo educativo, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo energético, en lo jurídico. Leyes que no son suficientes. Concepto de la salud que no tiene en cuenta la salud planetaria, en lo ambiental, que estamos violando estos límites, en lo educativo, que ni los profesores saben enseñar, ni los alumnos aprenden lo que es necesario para una nueva civilización, en lo político nos hacemos trampas al solitario, en lo social no terminamos de movernos, lo económico con una economía extraterrestre, energía, ya hemos hablado, etcétera, ¿no? Y por supuesto la existencia de unas auténticas zancadillas, autoemboscadas o tiros en el pie, cosas que nos impiden avanzar. Muchas veces al terminar, como estoy ya acabando, me queda un sabor de boca de decir, pero si todo esto lo podemos resolver, ¿por qué no lo resolvemos? ¿Por qué no avanzamos en la crisis climática? ¿No? Y me queda dándole vueltas, vueltas. Y después de 3 o 4 años de pasar todas esas vueltas a un papel, pues he llegado a también unas 8 o 9 zancadillas, ¿no? Por supuesto, el negacionismo, negar que todo esto ocurre, la presión del egoísmo, las petroleras o determinados sectores de la sociedad que les interesa seguir haciendo las cosas de determinada manera, el círculo del milagro, que ya lo he ilustrado bastante, la huida hacia adelante, el caso de Grecia en una situación desesperada como la que os contaba, en lugar de pararse, reflexionar y repensar el país, propone una jornada laboral de 78 horas. Esto es una huida hacia adelante, es todavía hundirse más en la miseria. La hipocresía organizada, algo que lleva décadas operando y que ya está en los tratados del clima, ¿no? Cómo nos mentimos a nosotros mismos, cómo nos organizamos para pretender que las cosas están muy bien cuando no lo están. El tecnooptimismo, pensar que la tecnología nos va a solucionarlo todo. Por supuesto que hay que apoyarse en la tecnología, pues claro que sí, pero pensar que la tecnología siempre resolverá todo nos hace ir a la inacción, aparte de que es una actitud pueril, ingenua. El greenwashing, el postureo ambiental o el ecoblanqueo, como lo queramos llamar, ¿no? Esta manera de pintar de verde lo que no tiene mucho de verde, ¿no? Y luego una tendencia innata en la especie humana a autodestruirnos cuando las cosas pintan mal. En fin, zancadillas, ¿no? La ventana para cambiar todo esto se va cerrando. Cada vez nos queda menos tiempo para cumplir la Agenda 2030, para seguir las recomendaciones más factibles, más fáciles de poner en marcha, que pueda poner la ciencia sobre la mesa. Todavía está abierta, pero estamos en un momento en el que hay que pasar de la advertencia a la acción y de una amabilidad social o política a una insistencia algo más molesta. Así que, bueno, con esto lo dejo por aquí y os invito, como decía al principio en el chat, en mi página web, Valladares Info, o en el proyecto de la salud de la humanidad, que busquéis, si os ha interesado lo que comento, pues más material, vídeos, infografías, textos, podcasts, etcétera, que hago con toda la ilusión y a veces incluso pienso que la ingenuidad de querer cambiar y arreglar este planeta, por otro lado, tan bonito y tan lleno de gente estupenda que merece una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por esta mirada amplia, ¿no? A tantos y diversos aspectos del cambio climático y mostrarnos esas conexiones, ¿no? Que muchas veces nos pasan desapercibidas. Pensamos, ¿no? Que conocer todas estas cuestiones es fundamental aunque se sabe también que no es, no por conocer y vamos a actuar, eso también Claro. hay estudios que ya lo dicen, ¿no? Pero pensamos que sí Ujú. que es fundamental y dentro de nuestra tarea en este proyecto en el que estamos trabajando, pues uno de los aspectos que vemos fundamentales es que se conozca, pues en profundidad qué es el cambio climático e intentar de alguna forma que hacer esa palanca, ¿no? de acción para actuar frente al clima. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Sí que Un placer. me gustaría abrir un poco, bueno, algún turno, Claro, algún espacio de preguntas, porque quien quiera, pues es el momento tenemos aquí la suerte de poder contar y preguntarle directamente a Fernando. Bueno, pues quien quiera directamente, pues se puede abrir el claro. micro y hacer la pregunta que desee. Ujú. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Paqui Castilla. Soy Ujú. profesora de biología en un instituto Sí. y estoy bastante interesada, bueno,
he estado durante muchísimo tiempo, que soy profesora, interesada en la educación ambiental. Claro. Bueno, primero quiero agradecerte esa actualización de los datos que nos has aportado, que me sirven muchísimo. Ujú. Y la verdad que es que yo sé, aunque no sé el por qué, pero yo sé que algo estamos haciendo mal en educación Ujú. ambiental. Lo primero que estamos haciendo mal, o yo creo es lo que acaba de decir, que nosotros abrumamos a los niños. Mis alumnos no son adultos, Ujú. son adolescentes, pero llevan un rango de los 12 a los 17 años. Ujú. Digamos que tienen toda la ilusión del mundo y toda la vida por delante. Claro, ¿eh? Y claro. los veo muy interesados en el Ujú. tema. Sin embargo, cuando yo me pongo a formarlo, entran como en una especie de bucle de desesperación Mm. y cualquier iniciativa que ellos hayan observado, que yo puedo manifestar, que haya ocurrido, Ujú. acaba siempre ocurriendo lo mismo. El sistema ese que tendríamos que cambiar o que ellos, yo de broma le digo, bueno, a ustedes os ha tocado cambiarlo, ¿no? Nosotros lo hemos Mm. estropeado, para ustedes lo tenéis que cambiar y solucionar lo que hemos estropeado, ¿no? Ujú. Deglute cualquier cosa y la transforma justamente en lo contrario, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las energías renovables, ¿no? Como el sistema Claro. deglutió eso y porra. Y ahora el problema es los campos llenos de esto, ¿no? Ujú. De placas solares. Claro. Y yo me pregunto una cosa, Fernando, Mm. si se plantea a nivel político una cosa como el decrecimiento, ¿quién Ujú. estaría dispuesto a votarlo? Claro. ¿Estaríamos dispuestos a votarlo? Mm. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Cómo? Porque, claro, mis alumnos dicen, bueno, vale, lo votaría, pero no sé, Sí, hay algo que falla ahí. ¿Qué no, falla en la educación ambiental? no, tus reflexiones son muy ciertas, ¿no? Yo, de hecho, el tono, el estilo de mis charlas o mis conversaciones o diálogos no es el mismo si me dirijo pues a una audiencia joven o a una audiencia mayor, del mismo modo que no me dirijo igual pues a un sector más desfavorecido o como he estado hablando al sector financiero, ¿no? Gradúo un poco las bromas o las críticas o el positivismo, el optimismo, ¿no? Claro que en el mensaje ambientalista hay margen para la mejora y hay cosas que hacemos mal. No se trata tanto de lacerarnos o de culpabilizarnos mucho de lo mal que lo hacemos, sino intentar formar parte del cambio en la manera de contar las cosas. Uno de mis análisis en el libro de la recivilización, pero en general que me hago es el sistema educativo. Y nosotros somos parte y parte. Algunos de los que damos clase, como tú, pues somos arte y parte, pero nosotros nos seguimos formando porque son temas que te interesan, tienes que estar actualizado. eh, ¿Y Ujú, de qué te tienes que enterar? ¿Tienes que saber con más detalle la temperatura del 2023? ¿O tienes que dedicar un rato a la emoción que dispara en el alumnado el que el año 2023 haya sido el más cálido de que tenemos registros? De hecho, cada vez hay más literatura científica que aborda precisamente esas lagunas emocionales, tanto en el alumnado o en la sociedad como en los profesores, en los científicos. O sea, nadie se libra de entrar en un tema muy escabroso, muy difícil, eh, ujú, con muy poco mimbre emocional. Y no se trata de que nos abracemos y lloremos, que oye, pues igual también, ¿no? Pero sobre todo que le demos a esa dimensión emocional de cómo se transmite y cómo se recibe, cómo se escucha y cómo se habla de estos temas, más margen. Más margen. Yo a veces me he visto en un programa de televisión, tal, en el que se habla de alguna cuestión de estas de cambio climático, sentado, pues lo típico que montan los periodistas, pues un ganadero, un agricultor, un político, un periodista y un científico, ¿no? Pues y a dialogar.
Por cierto, que me faltan algunos de los personajes clave, que nunca están ahí, ¿no? Por ejemplo, nunca están los intermediarios, que son los que se llevan el dinero, las grandes superficies, nunca está el sector financiero. Hay unos cuantos que no están nunca. Son muy astutos y siempre se libran, nunca están en el debate, se libran, se libran. Pero bueno, en cualquier caso, una de las cosas que he ido aprendiendo en esos debates y que me propongo siempre ir a cada debate con la mirada y el espíritu un poco renovado, es a escuchar. Fíjate que a mí no me cuesta nada hablar, me he alargado mucho, podría estar toda la tarde hablando, me encanta hablar, me encanta Sí. desarrollar, pienso mientras hablo, me puedo enrollar mucho, pero en esto de la comunicación hay que escuchar. Es algo que lo sabemos, pero lo ejercitamos poco. Las masterclass que hacen todos los profesores, que hacemos todos los profesores, una detrás de otra, y más sobre todo cuanto más pequeño es el chico o la chica, más insensato es una masterclass detrás de otra masterclass. Hablo por masterclass a una clase unidireccional, en el que sabe, habla. No, 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 no. Sí, sí, ya. Hay, Claro que sí, hay, las clases magistrales de toda la vida. claro, pero es que tú fíjate, la jornada laboral que yo la empecé a sufrir de alguna manera en carne propia con mis propios hijos que ahora tienen 20 años, ¿no? Pero cuando iban al colegio, yo cuando venían del colegio decía, ¿qué habéis aprendido hoy? Y se me quedaban así alucinados. No podían resumir, porque habían visto el románico, las leyes del bádminton en gimnasia, la hipotenusa en matemáticas, y venían a casa con una empanada de tantas cosas. Y eso era un día, eso era el lunes. El martes más, el miércoles más, el jueves más. Y llegaban a mayo. Por supuesto, el inspector había comprobado que todos los contenidos se hubieran dado. Nadie entendía nada. Los chicos habían logrado aprobar y al final del año tú le preguntabas, ¿qué sabes? ¿Qué vas a hacer? Pero ¿qué estamos haciendo? También que paremos un poco en el sistema educativo. Y, por ejemplo, uno de los enemigos más reconocidos es precisamente este que he mencionado, que lo puedo poner un poco como figura cliché, ¿no? El inspector. Pero a la mierda, el currículum. O sea, tenemos que crear ciudadanos y ciudadanas. Nadie sabe muy bien cómo se hace eso. Pero desde luego te puedo decir que asegurándote de que vean la hipotenusa, el románico y la ley del bádminton, no van a ser ciudadanos, van a ser profesionales en el mejor de los casos de alguna cosa. Y no estamos ahí. Entonces, tenemos que humanizarnos, los docentes, tenemos que entender que este inspector con el que me estoy metiendo hoy, pero que en realidad es la representación formal, ¿no? de un sistema que hemos aceptado todos. No, no vamos por ahí. Tenemos que dar más margen a que el sistema educativo se esponje y permita escuchar a los chicos, que ellos tomen algo de iniciativa, que ellos se estrellen y que ellos se levanten, que nosotros veamos de por qué se estrellan, dónde se estrellan y ayudarles a que se levanten, pero no levantarlos. Y tenemos que entender y entendernos, mientras les explicamos también la hipotenusa y el románico, pero mm, hay problemas muy gordos, ¿no? Y fijaros, el debate del sistema educativo es si la religión va a ser obligatoria o va a poner puntos o no. Pero ¿cómo el debate va a estar ahí? Claro, no nos atrevemos a debatir lo importante, porque lo importante es el modelo de civilización. Es que muchas veces digo, me preguntan, ¿qué podemos hacer para el cambio climático? Y yo digo, politizarnos, hombre, no. Y digo, sí, y además hablar de política en las cenas en casa. Sí, hombre, el rato que tengo para pasar con mis hijos. Pues sí, es que de la política hemos hecho un desastre, pero somos homopolíticos, hay que hablar de política y ¿dónde van a aprender los hijos mejor política que en casa, en la cena? Pues son pequeños pinceladas, no creo que lo que esté diciendo sean soluciones per se, ¿no? Pero es romper un poco algunas inercias. Nosotros mismos pensemos distinto y lo que tengo muy claro es lo de escuchar. A los ganaderos, por ejemplo, les he querido escuchar para entender un poco por qué ellos están pegando un tiro en el pie. ¿Por qué un agricultor del sector del olivar en Jaén quiere regar sus olivos? Por qué lo está haciendo? Entenderlo de verdad, no por encima. Sí, claro, porque le dan más aceitunas. Sí, claro, porque le dan subvenciones. No, no, no. ¿Qué sabe y qué no sabe? ¿Cuáles son sus miedos? ¿En dónde está endeudado económicamente? Entenderle de verdad. Y entonces a lo mejor él confía más en mí, yo confío más en él, y entre los dos vamos a la Concejalía de Medio Ambiente o de Agricultura o de lo que corresponda y le decimos, ¿sabe qué? Que no vamos a regar más los olivos. ¿Pero y eso? No, no, es que vamos a limitar, nosotros mismos nos vamos a autolimitar la producción. Cuando tú decías
que un político proponga el decrecimiento, claro, no le va a votar nadie. Es que la sociedad todavía, aunque haya salido el 67% en Francia, la sociedad todavía no está madura para políticos que se atrevan. Por eso para mí uno de los ejercicios de hoy y de tantas veces que me veo charlando y de estas cosas es precisamente que podamos estar a la altura de ese posible político o responsable. No tiene por qué ser necesariamente un político, puede ser el director de un instituto o un responsable que sea valiente y que se atreva a proponer cosas que sean difíciles, sean distintas y que estemos preparados para ver que eso es algo que hay que ensayar, ¿no? No sé, me he enrollado mucho. Ay, es muy complicado, la verdad. Bueno, muchas gracias. Me quedo con lo de la emoción o humanizar. Quizás Mm. me hace falta un poquito de formación humanística, Ujú. creo. ¿Mm? La científica ya la tengo, pero Sí, seguro sabes más de lo que hace falta. Ahora es ver un poco el sí, cómo y la eh, piel, ¿no? eh, Mm. sí, algo así. Vale, pues muchas gracias, Fernando. Me ha parecido interesantísimo. Gracias a ti. Bien, ¿alguna otra pregunta o reflexión que se quiera compartir aquí? Muy buena, Fernando. Quería Hola, agradecer, ¿qué ¿qué tal? tal, Rogelio? Nada, aquí agradecerte lo que nos has compartido. Eh, Me parece muy inspirador esa parte última de los actores activados y bueno, me ayuda también a reflexionar sobre los desafíos, ¿no? En el tema Ujú, precisamente de la comunicación, que creo que tú estás haciendo una labor específicamente muy loable. A mí me gustaría preguntarte una cosa concreta. Es ujú. muy duro, es muy dura la información que se muestra, ¿no? Así, tan clara. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde te nutres tú? ¿Cómo te nutres para poder mantenerte y Mm. recibir, acoger esta información tan dura y encima tratar de apostar por lo creativo? Pues bueno, es una reflexión muy buena, ¿no? Creo que en el fondo todos los que echamos carne en el asador tenemos que, tenemos que velar por el largo plazo y que no hundirnos, ¿no? Creo que un profesor que se compromete mucho con sus estudiantes también corre el riesgo de quemarse si los estudiantes no responden o tal, ¿no? Y estando todo el día hablando de cambio climático en casa, en el trabajo, en los medios de comunicación, en los fines de semana, hago lo que hago y siempre estoy. Claro que paso y he pasado por momentos personalmente, pues no te voy a decir ansiedad, pero casi, ¿no? De momentos psicológicos, pues no muy positivos, porque te va inundando el pesimismo y la pesadumbre, ¿no? ¿De dónde me nutro? Pues intento identificar mecanismos que a mí me funcionan y cuando me funcionan los cuento por si le pueden funcionar a alguien más, ¿no? Pero, pero por ejemplo, la dificultad cuando la afrontas y ves que no estás solo, te hace tener un proyecto vital, te hace darle sentido de pronto a las cosas, ¿no? Yo ¿para qué doy una conferencia? Yo podría estar hablando sobre, no sé, el potencial radiativo del metano y entrar en cuestiones técnicas que podrían ser, digamos, racionalmente muy excitantes. Podría estar ahí y los científicos te lo tenemos fácil quedándonos en nuestra torre de marfil y yo así he estado de alguna manera 30 años haciendo mucha investigación y tal, pero cada vez más me iba dando cuenta de que lo que íbamos sabiendo, investigando y tal, tenía esta implicación en la sociedad, este impacto en cómo funcionábamos y por eso me he ido saliendo de eso y a veces tengo nostalgia de volver a esa torre de marfil donde estás en tu mundo y entiendes y mides fotosíntesis y entiendes a la encina y el quejigo y la dispersión por arrendajos y la biología y la ecología y tal. Bien, lo echo a veces un poco de menos, pero sin embargo, en la fase vital en la que estoy, es cierto que lo que hago ahora con 58 años no lo podría haber hecho con 38, donde tenía que batir el cobre, donde tenía que sacar una plaza, donde tenía que tal. Y esto ocurre también en el sector privado. He hablado con mucha gente preocupada por el hidrógeno verde o por aspectos tecnológicos y que está en el sector privado que dicen, yo si digo esto, me echan al día siguiente, o a mí en mi empresa no me dejan ir a un congreso, o no puedo faltar por las mañanas para ir a una conferencia, ¿no? Y claro, porque hay una fase en tu vida, de momento, como están organizadas las cosas,
en las que tienes que rendir según unos estatus y tienes un jefe o tienes un tal a quien rendir cuentas. Pero yo ya estoy en esa fase y quizá tú, Rogelio, y algún otro profesor o tal, o todos podemos encontrar resquicios en tu jornada laboral, en tu actividad laboral, para hacer esas cosas que le dan un poco de sentido. Yo, por ejemplo, he pasado ratos con Teachers for Future, con gente de Teachers for Future, y ellos a base de bastante pulmón y en ratos libres y echándole más horas, pues van metiendo el currículum climático en sus asignaturas. Y eso que les quita tiempo de estar con sus hijos, que les quita horas de sus hobbies o su familia o sus cosas, sin embargo, les va dando a la larga o a medio plazo, a muchos de ellos al menos, sentido, ¿no? Y de ahí se nutren. Es paradójico. Te nutres de lo que en principio te quita tiempo y te quita fuerzas, pero eso es lo que te da fuerzas. Al final es lo que te da sentido. Eh, yo me nutro de eso y cuando fallo en estas cosas importantes es cuando me vengo más abajo. Creo que el cambio climático tiene arreglo, todo tiene arreglo, un arreglo mayor o menor. Te desesperas cuando ves que la gente no avanza en ese sentido todo lo que podríamos avanzar, pero hay que controlar un poco esa desesperación, ¿no? Y hay que hacerla posible, hay que aumentar las probabilidades de que la gente haga más caso a la ciencia o transite por la sensatez antes, no espere a que todo esté ya muy, muy, muy roto para moverse. Y de eso me nutro y de eso intento contagiar a la gente. Yo estoy trabajando en un nuevo libro y estoy pensando en unas nuevas ideas, precisamente desarrollando cómo poder ser optimista en estos aspectos donde predominan las malas noticias, ¿no? Y si encima en el entorno escolar, como ocurre con muchos institutos, hay mucho fracaso escolar, hay muchos padres que no entienden a los profesores, encima el profesor está acorraladísimo, ¿no? Imagínate el peor de los escenarios que se me ocurre es un profesor enseñando cambio climático en un colegio donde los padres son negacionistas, los hijos son adolescentes y pasan de todo, y te viene el inspector a decir si has cumplido con el currículum. Ostras, pues si este profesor no se pega un tiro, tiene mucho mérito, ¿no? Sería el peor de los escenarios, pero, en fin, creo que hay que nutrirse de esa adversidad, porque esa adversidad es lo que te hace fuerte y lo que le da sentido, ¿no? Pero también dimensionar las fuerzas, pensar que es una carrera de largo aliento, rodearte de gente afín que te dé apoyo, profesores afines, familiares afines, gente que te dé un poco de respaldo. A mí me inspira mucho pues, leer los comentarios que estáis poniendo en el chat o las conversaciones que podamos tener, porque digo, ostras, he dicho unos cuantos disparates, me he pasado un poco con algún ejemplo, pero a la gente le está haciendo pensar y me hacen llegar que esto ha estado bien y tal. Pues venga, a hacerlo mejor la próxima vez, pero a seguir por aquí, ¿no? Gracias. Vale. Buenas tardes, Fernando, compañeros y compañeras. Yo tenía una pregunta más centrada en las soluciones. Conociendo el papel que tú has jugado en la Asamblea Ciudadana a nivel nacional, este proceso, que para mí es de los más valiosos y en el que me veo un poco inmerso, quería preguntarte directamente ¿qué recomendaciones darías a la hora de impulsar una Asamblea Ciudadana a nivel local, a nivel municipal? Bueno, creo que es una cuestión muy importante el que las asambleas ciudadanas se hagan a esas escalas del territorio. España es un estado federal con una repartición de competencias y lo que se haga a una escala puede no tener ninguna repercusión a otras escalas. Y muchas cuestiones de cambio climático y de crisis ambiental y social tienen una importantísima dimensión local. Así que me parece, en primer lugar, muy necesario, muy encomiable y de aplaudir, ¿no? Hemos sabido de algunas asambleas ciudadanas en Mallorca, en Cataluña, en La Rioja, que están tomando algo de forma y me parecen maravillosas experiencias. Creo que hay que ser prácticos y buscar una fórmula para que pase lo que pase, el balance resulte positivo a todo el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Una de las cosas más frustrantes de una asamblea ciudadana es que las recomendaciones no son vinculantes, con lo cual los ciudadanos y ciudadanas se tiran muchas horas trabajando y hacen una carta, una serie de listas, un documento que finalmente se presenta y como no es vinculante puede no servir literalmente para mucho. Y eso es una frustración como la que se tiene después de una cumbre del clima, ¿no? Después de tanto hablar del clima, se cierra la COP y dices, ostras, pero si estamos como estábamos. No,
no estamos exactamente igual y te tienes que preparar para algo que es bastante previsible. Y es que las recomendaciones de esa asamblea, al no ser vinculantes, van a tener poco recorrido. Entonces hay que intentar maximizar ese recorrido antes de que estén. O sea, ir pensando no solo en las recomendaciones, sino en cómo engancharlas al marco jurídico, al marco económico, al marco educativo, al marco ambiental, al marco social, al marco cultural. Ir eligiendo marcos, los marcos que los componentes de esa asamblea conozcan, ¿no? Pues si yo soy enfermera o si yo soy abogado o lo que yo sea, ¿no? O profesor, pues en tu sector conoces algo mejor y puedes ir atornillando esas recomendaciones para, ni bien salgan, que tardarán en salir, tú las puedas vehicular para que al menos en ese sector no caigan en saco roto, ¿no? Y aprender y apoyarte en lo que hayan hecho otras asambleas. Y ir un poquito más rápido, ¿no? Y pasar las fases de cierta ingenuidad o de exaltación de la amistad, pues ir rápido por esas fases. Hay que pasar, pero ir rápido y ir a los escollos, ¿no? Que algunas asambleas derivan en una fundación, en una asociación después, otras derivan eh, pues en una continuación de la propia asamblea, otras, bueno, pues se alían con la prensa para insistir, insistir, insistir en el mensaje, en fin, hay que ver lo que han hecho otras y ver en tu caso concreto dónde te ves mejor para, sobre todo, pues irte vacunando contra ese problema que va a ser el cierto chasco al final, cuando tengas las recomendaciones y digas, ostras, nadie me hace caso y tal. Porque estoy seguro que las recomendaciones van a ser muy buenas y todo lo que puedan tener de conexión con la realidad local les va a dar mucho realismo y van a despertar muchas simpatías. Pues ir arrastrando a mucha gente, ¿no? Creo que un error, por ejemplo, de la Asamblea Ciudadana Nacional es que no se supo qué ocurría mientras ocurría. Apenas se supo, casi nadie tuvo noticia de eso. En parte fue debido a que el gobierno le pilló en un momento pues, de consolidación política y tenía muchos miedos de que la oposición lo usara como herramienta política. Y también fue muy celosa con el anonimato de los miembros de la Asamblea. Hay mucha gente, es verdad, que no le gusta que se sepa que están allí. Yo personalmente no tengo pero yo no tengo ningún problema, pero mi misma mujer, por ejemplo, mi pareja, no le gusta nada salir en las redes sociales y algunas veces sale una foto conmigo y dice, ¿yo por qué tengo que estar ahí? Y, y eso ocurre en una asamblea ciudadana, te encuentras ciudadanos con muchas sensibilidades en esta materia. Y, la Asamblea Nacional fue muy cuidadosa, los organizadores, en preservar ese anonimato y entonces no exponer a los medios públicos, a los participantes. Y eso yo creo que se puede mejorar, porque sin que se revele la identidad con nombres falsos y sin poner fotos explícitas, el mismo modo que a lo mejor en un juicio, ¿no? Se hacen estos dibujos, ¿no? En lugar de poner fotografías, hay formas de ir relatando lo que ocurre en la asamblea. Me parece tan importante no solo el resultado final, sino el proceso. Y que se vaya sabiendo que esto está ocurriendo. Hoy se han juntado en el barrio de no sé dónde, en Córdoba, 76 ciudadanos y ciudadanas a hablar del precio de la luz y formará parte de las recomendaciones que se pretenden elevar. Mañana, el agua ha sido debatida, ¿sabes? Y que se vaya contando. Y que la gente el run run de decir, ¿qué me dices? Que en el barrio de Triana se han juntado 25 a hablar de esto. Pero ¿y por qué? ¿Y eso para qué? ¿Y esos quiénes son? ¿Y quién les ha dado autoridad? ¿Y por qué estar? Ah, muy bien. Me encanta que te hagas preguntas. Desde luego, si no te enteras, no te hagas preguntas. Y creo que hay que intentar que se oiga, que se sepa que eso está ocurriendo. Guste o no guste, salga mejor o peor. Eso es aprender de un pequeño o no tan pequeño error de la Asamblea Nacional Española, por ejemplo. La francesa sí se documentó mucho más mientras ocurría y por eso no es sorprendente que al acabar, pues había mucha más parte de la sociedad esperando las recomendaciones, luego apoyándolas, porque se supo. Ahora aquí hay como que volver a contar. No os habréis enterado, pero en el 2022 se juntaron. De acuerdo. Gracias, Fernando. Haremos el ruido que podamos. Venga. Teníamos una mano levantada, Tali Balasategui había levantado la mano. No sé si tiene una pregunta que hacer.
O Dali, tienes el micro desconectado. Ahora, ahora, pues mira, no sé, podemos hacer cosas. A mí me ha costado en mi casa, tengo dos adolescentes, como 2 años bajar el recibo de la luz y del agua a la mitad. Y 2 años, pero lo hemos hecho. Y de la comida, ¿no? Entonces, pues cambiando la cisterna, por ejemplo. Ahora tenemos una cisterna que la aprietas y tal que sueltas la vuelve a apretar y corta el agua, que me ha costado que se acostumbren. Pues poniendo la lavadora solo los fines de semana, cortando el tiempo de ducha. Eso también se intenta transmitir a los alumnos, lo que pasa que a veces es difícil. En la comida no se tira nada, tenemos el día con una historia personal de la pista scout, ni cocina ni se friega, pero todas las mijitas que vamos acumulando las comemos ese día. También compramos en la zona y lo que necesitemos, que mis hijas ya van con sus bolsas también de tela, pero claro, como adolescentes al principio se negaban. Y al igual que la ropa, se reutiliza, se intercambia o con las amigas o incluso los adultos. Y en el instituto sí que hemos puesto varias cosas en marcha, como ha sido compartir coche. Somos como 11 o 12 personas que salimos de Sevilla, está 1 hora de camino de ida y otra de vuelta, y solamente llevamos el coche 2 veces a la semana cada uno, incluso incluyendo los diferentes turnos. Hacemos trueques, tenemos un WhatsApp de trueques, si necesitas un trompo no te lo compres, tengo un pantalón del niño de 8 años y hacemos esos trueques, que esto también se transmite a los estudiantes. Las energías se cortan a una cierta hora del día, reciclamos, el huerto lo hemos hecho con lo que tenemos, y en el agua, que es lo que quería comentar, que me parece muy interesante, que eso lo aprendí de otro centro, en las jornadas de aldea, si limitamos, los grifos en todos los centros son de los que se empujan. Si le pones algo, como algo para atar cables, el pulsador queda a 1/3 y ahí ahorras agua. Y en las cisternas hemos metido botellas de 1,5 litros de agua para ahorrar agua también. Entonces, si los alumnos también ven que tú haces actividades, poco a poco, la verdad, de forma muy, muy lenta, vamos haciendo cosas. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento que te estancas tú mismo, o sea, tú con tus ideas también te estancas. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo podemos seguir nutriéndonos de las ideas de otra gente, ¿no? De otras personas que están ahí detrás luchando también por el cambio climático y el cambio de la forma de vivir que tenemos? Claro. O sea, Bueno, porque ahí, muchas veces me falta literatura, o sea, me quedo corta, quiero averiguar algo y no lo consigo. Bueno, hay dos fuentes, digamos así, dos categorías de fuentes de información, ¿no? Por un lado está la fuente más científica, técnica, específica, pero yo creo que hay otra fuente que es más la fuente, no sé cómo llamarlo, la fuente del el sensor social, ¿no? ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no se entiende? Si estás con el sector más juvenil, con los chavales en el colegio o en el instituto, o en la universidad, realmente poner el radar, la antena para ver ellos por dónde van, qué cosas o tus hijos, adolescentes, ¿no? Que a veces pierdes un poco la conexión con ellos, es muy difícil de evitarlo. ¿Qué les preocupa? Y ponerte a buscar entonces en la categoría de fuente de información número uno, ¿no? Las bases, que esa me preocupa menos. Si quieres, busca en mi canal, en la salud de la humanidad, y tienes un montón, mucha más información seguramente de la que podrás digerir. Y no solo esa, la que os he citado en materia climática, de Berkeley, Earth. Hay un montón de repositorios que probablemente, hablando con la gente podéis ir filtrando los que resultan más útiles y tal, pero enseguida te haces con 3 o 4, no necesitas muchos más, páginas web con un montón de información. Esa parte no me preocupa tanto, esa actualización de literatura, ese saber, pero claro, tú ahora tienes que decidir, ¿me voy a poner al día en pellets, por lo que ha pasado en la crisis de Galicia, o me voy a poner al día en los subsidios al petróleo? ¿O me voy a poner al día en la ecoansiedad? ¿O me voy a poner al día en la agricultura ecológica? ¿O en la desertificación? ¿O en el agua dulce en el mundo? Bueno, son muchos temas. Yo te digo que me dedico muchas horas
a leer de muchos temas, a relacionar y tal, y siempre hay temas que me sorprenden y demás. Pero ¿cómo eliges en qué tema? Me parece que hay que estar más conectado con, en el buen sentido, con la televisión y los medios, digo en el buen sentido para ser un poco crítico, no escucharlo todo porque sí, pero sí, de vez en cuando escuchar encuestas, ver a la gente, leer una noticia y decir, oh, o escuchar a una persona del medio rural o a un joven, o a alguien que no esté en tu entorno para salirte un poco de tu burbuja. No tienes que hacerlo todos los días, a todas horas, basta que lo hagas de vez en cuando y que tengas las orejas muy abiertas y decir, ostras, en el sector de la aceituna a la gente lo que le preocupa es esto. Por ejemplo, mira un ejemplo muy concreto de esto. Estuve durante 2 años leyendo todo lo que se podía leer y saber sobre el lobo. La protección del lobo, el efecto ecológico del lobo, el lobo como un predador, qué pasó en Yellowstone en Estados Unidos, qué pasa en Asturias. ¡Ah! Llegué a saberlo, no te digo todo del lobo, pero un montón de cosas del lobo. Me llaman en el Parlamento de La Rioja, en Logroño, a hablar sobre la ley de biodiversidad que querían sacar y tal. Sale el tema del lobo. Yo me sentí allí como diciendo, yo del lobo os puedo hablar lo que queráis. Y resulta que me di cuenta de algo que no era nada explícito, y era que el conflicto en Logroño y en otros sitios por el lobo es la conciliación familiar. Es como que nadie lo terminaba de decir así. De hecho, es algo que quiero sacar ahora en un pequeño vídeo, diciéndolo de la manera más provocadora y corta y clara. Resulta que muchas de las personas, ganaderos, que tienen sentimientos en contra del lobo, se escudan en eso de que el lobo se come unas ovejas, pero ¿cuántas ovejas se come? ¿Qué daño económico? En realidad lo que esos ganaderos están es preocupados por su jornada laboral y por tener que trabajar de noche, lo cual por otro lado es muy lógico y muy loable y muy razonable y es un derecho laboral y es... Pero estamos hablando de otra cosa. ¿Qué tiene que ver la ecología de los predadores con la jornada laboral? Nada que ver. Entonces, si nos tiramos todo el rato hablando del lobo, de lo que no es problemático, pues es tiempo perdido. Y eso pasa por escuchar al ganadero, que tampoco él mismo es muy consciente, ¿eh? O sea, es un ejercicio de, digamos, casi de terapia de psicólogo, de hablar con ellos y decir, espérate, espérate, espérate. ¿Y si te ponemos al Seprona que haga turnos nocturnos y tú te vas a casa a las 7 o a las 6 y estás con la familia y duermes cuando tienes que dormir? Ah, digo, entonces el lobo no mata tantas ovejas. No, matará las mismas. Pero tú estás más tranquilo y tú eso no lo tienes que hacer. Tú puedes. Ah, entonces estamos hablando de eso, ¿no? Es un ejemplo como ahora mismo se me viene porque esta mañana hemos estado hablando del lobo otra vez. Pero hay muchas de estas cosas que en realidad no es tanto. Yo te diría que no te preocupes por dónde aprendo yo del lobo, dónde aprendo de pellets, dónde aprendo del agua. Ya, ya podrás encontrar los repositorios y las fuentes. Eso no es tan difícil hoy en día. Pero ¿cómo eliges si de lo que tengo que saber es del lobo, de pellets, de agricultura, de ecoansiedad? Eso es más difícil. Y yo creo que eso tienes que poner el radar y probablemente hacer grupos como el que se está haciendo esta tarde, conversar y ver cómo canalizas, hacia dónde canalizas la búsqueda de información. La información hoy en día, sabiendo lo que buscas, lo que necesitas saber, lo acabas encontrando. Hay tutoriales de YouTube de todo. Entonces, quiero decir que acabarás encontrando la información que necesites, pero primero tienes que hacer ese ejercicio de decir, ¿qué información necesito? Gracias. Mm, Gracias. Bueno, pues si os parece, porque ya creo que nos hemos cedido en más de media hora, y aunque estamos a gusto y estamos aquí compartiendo muchas reflexiones, creo que también que tenemos que respetar y tenemos esa conciliación Ujú. que, que llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a ir dando por concluida la sesión. Yo, en nombre de Argo, Proyecto Educativo, y bueno, también de la Diputación de Sevilla, bueno, pues, no, como organizadora del evento, te quiero dar de nuevo las gracias, Fernando, por Un estar hoy con placer. nosotros y estar tan cercano y tan disponible. Y también, por supuesto, a los técnicos y a las técnicas de juventud que han asistido, así como a los docentes y algún alumno por ahí que ha habido también, que me consta. Ujú. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Nos quedamos con muchas reflexiones en la cabeza y Ujú. esperamos encontrarnos en otro momento. Muy ¿Vale? bien. Un placer.
Un placer muy grande. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós, buenas noches.